Pues bien, vamos a empezar. Muchísimas gracias a las personas que ya se puedan estar suscribiendo a la transmisión en Facebook Live. Soy José Manuel Musaleno y pues bueno, ya estamos otra vez acá para dialogar al respecto con el tema de las consultas. Ya teníamos previamente un evento ya con este tema. La vez pasada hablábamos de las consultas cuando todavía la Suprema Corte no había dado su punto de vista, bueno, sobre todo ver si era constitucional o no este tema, esta cuestión. La vez pasada se había denominado las consultas y la pregunta era una manera de legitimar la tiranía, pues hoy se llama esta mesa redonda la consulta que no debió ser. Para este tenor nos acompaña el excelso Alejandro Medrano, Carlos Olivares y José Javier Apolinar, quienes nos estarán compartiendo ya sus experiencias desde sus ámbitos académicos y sobre todo pues prácticos. Yo seré su moderador del día de hoy y bueno, podríamos partir de una pregunta interesante, es ¿se va a legitimar la tiranía con respecto a estas nuevas consultas? Sí, no, ¿por qué? Y bueno, ¿cómo quedó en el tema de la pregunta, ¿no? Que la Suprema Corte pues modifica al final del día, ya la pregunta no queda como el presidente Andrés Manuel le ha lanzado, sino ya se quitan los nombres de los expresidentes en esta sazonada cuestión de la ambigüedad siempre. Y solamente para darles algunos datos y poner un poco del contexto a las personas que nos puedan estar ya suscribiendo y ya se puedan estar acá digámoslo así, adhiriendo a la plática del día de hoy. Por favor, aquellos que gusten dejar dudas, preguntas y comentarios, pues directamente en el chat de la transmisión en Facebook Live y yo les haré llegar las preguntas o comentarios a nuestros panelistas. Ya simplemente como algunos datos interesantes, bueno, pues es el 78% de las personas en estas consultas que hizo la Forbes México, pues el 78% apoya el juicio a expresidentes. Esto quiere decir 6 de cada 10 participarían en la consulta. Este es un tema interesantísimo. El 78 pues quiere que se enjuicie a los expresidentes, pero solo el 58 participaría en la consulta de manera real, promovida pues por el gobierno según la encuesta del Diario Universal que retoma Forbes México. Entonces, en este sentido, pues de lo que estamos hablando es que son porcentajes muy elevados los que están a favor de que se investigue y que se enjuicie por corrupción a los presidentes del país. Y ya dije yo, pues que el 58.4% de la población dice que votaría en la consulta popular que expresamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha impulsado en este sentido. Según esta encuesta publicada en el Universal el miércoles previo al 1 de octubre, por el periódico El Universal, pues ese 78% pues quiere un enjuiciamiento a los expresidentes del país expreso a los expresidentes, cosa que con la pues modificación a la pregunta, el quitarle el nombre a los expresidentes de esta pregunta, pues puede, digamos, hacer ya no que la gente participe demasiado. En la consulta popular prevista para el próximo año, para decidir si hay que enjuiciarlos o no, pues podrían estar participando el 58%, mientras que habría una abstención del 30% y tal vez un 10% en que todavía pues no lo sabe, ¿no? Esto manejándolo en números redondos. La información pues que hoy tenemos, por ejemplo, pues sería que la Suprema Corte, bueno, al final del día ya declaró constitucional la consulta popular que quiere convocar el presidente para poder decir si se enjuicia o no a los 5 predecesores. Sin embargo, y esto hay que decirlo claro, para no vulnerar la presunción de inocencia de los exmandatarios, la Suprema Corte ha modificado la pregunta de la consulta quitando los nombres de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La pregunta queda simple y llanamente como lo que sigue. ¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? Así dice la pregunta. Y con este respecto, bueno, pues los encuestados, y con eso termino para darle la palabra a nuestros panelistas, de los encuestados, el 63.5% de estos dijo que conoce la decisión de la Corte de considerarla constitucional la consulta, mientras que el 36.5% la desconoce. El 85.5% considera que la pregunta definitiva de los magistrados se entiende, cosa que yo no estaría tan de acuerdo, mientras que el 19.2% dice no entenderla. Entonces, hoy tenemos una nueva pregunta, hoy tenemos una cuestión constitucional con respecto a las consultas, y en este tenor, pues partimos con el tema más apremiante. Alex Medrano, Javier, Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, les agradezco en demasía. La Red Mundial de Jóvenes Políticos es su casa, abrimos el tema. Alejandro, ¿qué te parece el tema de la pregunta? ¿Ambigua o no? Buenas noches. Buenas tardes, perdón, yo ya estoy como en la arena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues yo antes de responder a la amable pregunta que ha hecho José Musaleno, sí creo que la pregunta que considera la Suprema Corte que es la más adecuada para el enjuicio de expresidentes, bueno, pues como lo habrán escuchado y presenciado desde la vez pasada que estuvimos en esta mesa redonda acompañada de mis dos compañeros y José Musaleno, yo sigo creyendo que esa consulta es inconstitucional por donde más lo veas y cae en un extremo de garantismo, por así decirlo. O sea, no sé, algunas personas cuando hablamos de garantismo pensarán en Ferrayoli, pero Ferrayoli se envolvería a morir si ve el lugar del garantismo en el que estamos cayendo, ¿no? Realmente yo no creo que garantizar los derechos políticos civiles de las personas, por así decirlo, con una consulta disfrazada, es realmente ser garantista de derechos sociales. Y bueno, quizás como una experiencia personal, los que estudiamos derecho, claro, o sea, muchísimas profesores, muchísimos compañeros decían, es que ya se da pena decir que estudias derecho. O sea, ¿cómo es posible que algo que a luces es inconstitucional, la Suprema Corte, el máximo organismo de justicia de México, haya declarado algo que notoriamente es inconstitucional a constitucional? Después de este shock jurídico que todos traemos en la cabeza, pues ahora sí nos quedamos así como de, pues así como, pues esperar, agarrar nuestro banquito y ver qué pasa. O sea, porque realmente, más allá del legalismo, todo esto, yo sigo sin ver dónde está la mano dura del Estado, yo sigo sin sentir miedo si van a encarcelar a alguien. Yo realmente estoy así como de, o sea, vamos a ver qué pasa, pan y circo, yo muy bien sentadito aquí viendo, porque realmente lo que va, bueno, ahorita posteriormente lo vamos a hablar, y bueno, contestando a tu pregunta, si creo que es ambigua, yo creo que es más o menos, que la pregunta va con cola. Dice, ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal? Marco legal, o sea, todos sabemos que el marco legal va con cola a la justicia penal, ¿no? Para esclarecer las decisiones políticas. Aquí sí queda un tema de ambigüedad, porque todo el mundo sabemos que todo el mundo quiere el procedimiento penal, pero estamos de acuerdo que podría existir otra forma de esclarecer los actos políticos, aunque desde el sistema penal acusatorio, los fines del sistema penal, pues vaya, que son el esclarecimiento de los hechos y la procuración de justicia, pero estos Pero hechos tienen que ser yo constitutivos creo de que delito. lo trascendental, y perdón que te quite la palabra, Alex, es cuando ya no aparecen los nombres de estos expresidentes, ¿no crees que entonces la pregunta de origen que lanza el presidente ya no tiene fundamento? Esto es, ya se pierde la cuestión. Digo, ya la gente ya para qué va a ir a la consulta si sabe per se que pues no están los nombres de los expresidentes que quieren enjuiciar. Esto es, el tema era enjuiciar o no a los expresidentes. Con la modificación de la pregunta que queda demasiado ambigua a mi gusto, pues entonces ya la gente ya no va a tener la honesta dedicación a ir a, pues a la consulta, a excepto que se empalme con las cuestiones de la elección de diputados, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿tú crees entonces que es ambigua? Si no, o incluso esta propia ambigüedad puede funcionar como un nuevo instrumento. Y justamente tú lo estás mencionando, y es algo que ya hemos mencionado la semana pasada. La única persona que puede garantizar una consulta legal es el Instituto Nacional Electoral y el Estado como tal, ¿no? Antes estábamos con los nombres, los 1000 nombres de todas las personas que querían enjuiciar, y realmente eso es una vulneración al principio del debido proceso, perdón, al principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia se ve apegado a este sistema penal acusatorio con la finalidad de que ya vas a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, a diferencia del anterior sistema inquisitivo cuando se va a iniciar el procedimiento, que desde que te mandan con el Ministerio Público eres el culpable y sácalo de que no eres el culpable. Esta es una de las grandes diferencias de este sistema, por lo cual yo celebro mucho que, bueno, pues que ya estamos aquí todos sentados viendo qué pasa, pero que realmente se estén haciendo las cosas bien. O sea, que se estén preservando los principios procesales del sistema de justicia penal en las acciones del Estado. Ahora, yo celebro eso y pues la verdad, el tema de la consulta, yo no sé si la gente va a salir a votar para un resultado que ya sabemos que va a ser, que ya no sé para qué hacemos consultas y tú mismo lo has dicho, que el 78% apoya el juicio de expresidentes, que el 58%, bueno, pues es más del 50%, ¿no? O sea, ya está ganada. O sea, ¿ya para qué? Algo que ya se dijo, algo que ya se sabe, algo que solo se está dilatando. Como ya lo he dicho, esto es pan y circo y bueno, pues hasta aquí mi primera intervención.
Muchísimas gracias, Alex. De hecho, ya posteriormente, si quieren, somos un poco más claros en el tema de si las consultas se votan o no, o si solamente se va a decidir si se llevan a cabo o no este tipo de cuestiones. El jueves 1 de octubre fue trascendental porque ya lo he dicho, la Suprema Corte, pues bueno, determina que la materia de consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República es constitucional, eso ya lo sabemos. Ahora, hay que decirlo claramente, Javier, los ministros que expusieron los argumentos tanto a favor como en contra lo hicieron de la manera más interesante posible. Hay ministros de realmente primerísimo orden que defendieron la no constitucionalidad, ¿eh? Son los más excelsos, pero también, pues bueno, hay unos que defendieron la constitucionalidad aduciendo las principales ideas del dinamismo social, de que son otros tiempos, de una renovación, de una nueva estructuración de la política, de la reivindicación. Entonces, lo que podemos hoy nosotros comprender es que el Pleno decidió con 6 votos a favor y 5 en contra declarar la constitucionalidad. Esto es muy cerrado, ¿no? El Pleno estuvo cerrado, digamos, la decisión estuvo muy cerrada, muy 6 contra 5, pues impresionantemente, digámoslo así, la votación, pues de alguna manera circundó en una decisión de, pues, más 1 menos 1 y pudo haber cambiado todo esto. Entonces, simplemente diré los nombres a favor de declarar la constitucionalidad. Teníamos al presidente, por cierto, eso también lo podremos después, si quieren argumentar, que la postura inicial del presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA, pues tendría que haber sido hasta el final, y Arturo Saldívar, el presidente ministro de la Suprema Corte, se adelanta a dar su posicionamiento, cosa que por lo regular no se hace. Entonces, ya desde ese momento estamos viendo una carga hacia la constitucionalidad de la misma consulta, cuando el presidente ministro Arturo, pues, decide dar su primer aportación, ya desde la afirmativa. Entonces, también tenemos a favor a la ministra Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Moss, Alberto Pérez Dayán, y por supuesto a Juan Luis González Alcántara. Y mientras que en contra, bueno, se pronunciaron Luis María Aguilar, que fue el ponente del proyecto, Jorge Mario Pardo, José Fernando Franco, Jorge Mario Pardo y Norma Lucía Piña Hernández. Entonces, ¿tú cómo leerías, Javier Apolinar, esta cuestión de primero que estuvo muy cerrada la votación, incluso los pros y en contras también estuvieron muy cerrados? Hubo ministros que ya sabiendo que habían perdido la propia votación, ¿no? Ya en un tenor de que, bueno, ya sabemos que va a ser constitucional, incluso dijeron, lo que nosotros no debemos de hacer es ser populares, ¿no? No quiero utilizar el adjetivo populistas, no queremos ser populares, estas decisiones al final del día no son populares, el ir por la negativa es no popular, pero pues la gente al final del día, este dinamismo histórico va a decir el día de mañana si fue algo bueno o algo malo. Yo todavía no lo sé, podría yo estar de acuerdo con Alejandro Medrano, yo también considero que no es constitucional, después voy a vertir mis argumentos, pero ¿tú cómo puedes leer esta cuestión desde tu aspecto de la ciencia política? Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues coincido mucho con tu posicionamiento. Sin duda es bien interesante cómo es que se virtieron las discusiones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me parece bien interesante en principio porque justo encontramos una división muy clara, ¿no? Y una división que literalmente por una persona fue el no constitucional o constitucional. Pero también me parece muy rescatable lo que sucedió después de esta votación, ¿no? Después de la votación que se da en torno a si era o no constitucional la pregunta, se llega a un consenso un poco más amplio, ¿no? Respecto a reformular la pregunta. Exacto. Y eso es bien interesante porque, o sea, la gente que hace que esto sea constitucional por los principios vertidos que hayan expuesto los magistrados, finalmente, pues también llegan a un consenso de decir, la pregunta como tal no está bien formulada y vamos a darle pues una estructura, ¿no? De modo que responda a la ley, ¿no? Ahora, bien interesante lo que mencionas respecto a que un magistrado, no recuerdo, me parece que fue el presidente magistrado, dice que efectivamente, o sea, esta decisión no era, no es cierto, no fue el presidente, porque el presidente estuvo a favor. Uno de los magistrados... Lo que sí dijo el presidente Saldívar es, no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino un puente. Ese fue el argumento base de su discurso. No nos corresponde y bien interesante porque justo ellos, o sea, ellos responden
y resuelven, ¿no? Estos dilemas que tiene la Constitución. Ellos son los defensores pues, de la ley, básicamente, ¿no? Y Sí, entonces pero ojo, justamente... este argumento no me gusta tanto, Javier, y sobre todo para el Poder Judicial, porque hay que recordar que ellos no son electos por el voto directo de la población. No se pueden argumentar, no se pueden revestir de la idea de diputados y senadores, ellos sí lo hacen, de hecho está en las costumbres parlamentarias, decir, yo y mis representados, ellos no pueden decir, los de la Suprema Corte no tienen representados en tanto Sí, que no claro, o llegan sea, por... porque no fueron electos de manera democrática. Lo que Exacto. sí es cierto, y es, por ejemplo, lo que se menciona alrededor de un magistrado. Finalmente, o sea, cuando metes una apelación, ¿no? Quien puede resolver todo esto es la Suprema Corte. Más allá, lo mencionaba Alejandro en una intervención, pues váyanse a acusar con Dios, porque de ahí, de Dios para abajo, solo está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece bien interesante y quiero empezar con esto. Recordar la discusión pasada, ¿no? Respecto a la tiranía. Yo les decía que legitimar una tiranía, pues no era correcto, no era correcto utilizar esa palabra, porque justamente el gobierno de un tirano era un gobierno que se había adquirido por la fuerza, ¿no? Y que no estábamos en esa situación. Lo que sí encuentro, y ya de manera muy crítica, es rasgos pues unipersonales, o sea, un poder unipersonal, y de repente sí apenas salieron muchos comentarios en las redes, incluso dentro de revistas muy famosas de Estados Unidos, respecto a que vamos en camino a un autoritarismo, ¿no? Y los rasgos del presidente autoritario y demás. A mí me Pero parece que... eso no solamente lo dicen las revistas ya de manera internacional. La propia amiga de Obrador, Elenia Poniatowska, dice que el peor de los males de Obrador es que es un testarudo. Y no lo digo yo, lo dice su amiga que lo conoce de años, ¿eh? Es testarudo. Sí, Y una persona en política que es testaruda, por lo regular tiende a ser, pues, de alguna manera despótica. Y no, ya no digamos tiránica, despótica. pues encontramos muchos tintes, es cierto, ¿no? Creo que el hecho también de ser parte de un análisis es parte de ser crítico y esa parte sí la reconozco completamente. Lo que sí también reconozco y quisiera dejarlo aquí, terminar con esta intervención, es recordar que habíamos dejado al final de la última sesión respecto a este tema, que quien iba a resolver esto era la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que ella iba a determinar qué era legal y qué no, y finalmente pues se resolvió de esta manera. Ahora, creo que ninguno de nosotros somos como magistrados y demás, y tenemos mucho conocimiento a lo mejor en algunos temas. Sin embargo, estos magistrados, coincido contigo en que son personas bastante preparadas, y creo que este raciocinio, incluso me llama mucho la atención la decisión del presidente magistrado, porque justo si vemos como toda su carrera política y demás, pues encontramos como ciertos rasgos que no pertenecerían específicamente a la izquierda mexicana o a el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y demás. Entonces, creo que también esto refleja una madurez política, una madurez dentro de nuestras instituciones. Eso es lo que me salta ahí. Bueno, pues ya también desde el aspecto de las redes sociales, la gente dice de una manera tal vez, no quiero decirlo vulgar, pero sí de a palabras de a pie, palabras un poco más coloquiales, tanto problema para, ¿no? Al final no ser nada. Esto es ya, si lo pasamos en un campo más ortodoxo, por no decir academicista, pues es como el nacimiento del ratón en los dos volcanes, ¿no? Tanto barullo, tanto ruido para al final de dos cuestiones de los volcanes haber nacido un hermoso ratón. Esto es la nada. Carlos, ¿qué piensas al respecto de la posición del ministro Luis María Aguilar, en donde fundamenta que la consulta pues debe declararse inconstitucional? Él fue quien votó en contra, y él adució que los derechos humanos no son elegibles, por lo que detalló que la consulta pues evidentemente es violatoria al principio de igualdad, ya que no se establece por qué, y esto es lógico, porque a algunas personas se les debe enjuiciar, en este caso a los expresidentes, y a otras no. El caso incluso del general Cienfuegos, ¿no? En México ni siquiera había una carpeta de investigación en contra del exgeneral, bueno, del general en retiro, Cienfuegos, y la DEA, pues ya sabemos qué le pasa. Entonces, ¿qué puedes aducir de esto, Carlos? ¿Se pueden consultar los derechos humanos? ¿Son elegibles? Sí, no, ¿por qué? Y ojo, hay que tener en mira la reforma
en materia constitucional 2011-2013, también la cuestión del artículo primero constitucional. Entonces, todo esto se tiene que tomar de relieve, por eso la realidad tendría que haberse declarado inconstitucional, pero bendita democracia, que aún en las minorías a veces son mayorías. Carlos, te escuchamos. Hola, hola Manuel. Muchas gracias igual por la invitación. Interesante el tema, ¿no? Que nos vuelve a sentar en la mesa, ¿no? Ya lo habíamos debatido antes con Javi y Alejandro, y había un pesimismo, ¿no? Había, bueno, no un pesimismo, más bien todo nos llevaba a que iba a ser denegada, ¿no? Por parte, no iba a pasar la consulta popular en la Suprema Corte. Sin embargo, pues pasó, ¿no? Pasó a que fuera legal. Entonces, es un punto muy interesante, sobre todo porque es la primera vez que desde el 2014 se va a llevar a cabo una consulta ciudadana, ¿no? Dentro de la ley. O sea, desde que está la ley de 2014, la primera vez. Ya ha habido intentos, por ejemplo, de parte de la izquierda mexicana para poder tratar de hacer un consenso contra las reformas energéticas, ¿no? Que se plantearon en su momento. También hubo parte pues no tanto hacia una consulta ciudadana, pero sí la opinión un poco como de la ciudadanía sobre los impuestos de parte del PAN. Entonces, yo creo que estamos primeramente en un contexto único, ¿no? Interesante, sobre todo para nosotros los interesados en este tema. Sin embargo, como dices tú, hay muchos, todo lo que llevaba hacia el tema de derechos humanos demostraba que iba a ser inconstitucional, ¿no? Porque habíamos debatido aquí que los derechos humanos no se llevaban a consulta, ¿no? Pero yo creo que ahora sí es constitucional porque se cambió la pregunta, ¿no? Desde ahí partimos, ¿no? Si vemos que la pregunta pasó y se cambió para que fuera constitucional, así como que les echo una mano, ¿no? Porque si ves, es exfuncionarios, se les apegue a la ley, ¿no? O sea, ya no dicen ni siquiera presidentes, como tú lo marcabas, ¿no? Mira, siéndote sinceros, analistas al respecto han dicho que tanto problema para que al final la pregunta fuera cambiada y entonces todo lo que la pregunta en sí misma englobaba ya no tiene fundamento. Esto es, lo trascendental era la palabra expresidentes y los nombres de los expresidentes. Al quitarle esto a la pregunta, la gente ya incluso le quitó la importancia, la relevancia, el problema, el tenor, y entonces la consulta para mí pasó a un segundo o tercer plano. Ya no forma parte de lo trascendental, de lo latente en la democracia del país. Estoy de acuerdo contigo, creo que también estás de acuerdo en el argumento del ministro Saldívar, no cerremos puertas, seamos puentes. Sin embargo, hay que decirlo, Arturo Saldívar a veces justificó lo injustificable, y con todo el respeto lo digo intelectualmente hablando, porque él hace notar que la pregunta, bueno, no está culpando a nadie, y destacó que sea falso que la consulta haga una exposición estigmatizante, pero a mí me parece que sí, a mí me parece que la pregunta de origen del presidente Andrés Manuel sí era una exposición estigmatizante. ¿Por qué? Porque ya de facto te están diciendo vamos a enjuiciar a 5 expresidentes porque sabemos de antemano que son corruptos, ¿no? Entonces sí es estigmatizante, yo contrario a lo que plantea el ministro Arturo Saldívar. ¿Tú estarías de acuerdo, Carlos, que todas estas cuestiones en pro de la democracia que al final hemos ya planteado en diversas pláticas, muchas de las personas que hoy podemos entender la ciencia política y las que no, estamos de acuerdo tal vez en que la palabra democracia sea lo más acabado, lo más utópico como forma de gobierno? Porque, ojo, hoy la democracia ha pasado por muchos obstáculos, demasiados, diría yo. Tenemos, por ejemplo, pactos de manera absurda, ¿no? Pactos entre partidos políticos que uno pensaría completamente como el agua y el aceite, estas falsas coaliciones, simplemente para seguir como zánganos chupando dinero del erario público. Es la realidad. Hay partidos que en su momento se les llamó fenicios, o partidos que también se les denominó como satélites, que solo circundaban a otro gran partido para justificar y legitimar al partido en el poder. Eso sucedió con el PAN muchísimos años, aunque los panistas después de esta charla me manden WhatsApp diciéndome que estoy loco. El PAN muchos años sirvió, sí, como una oposición, como una contraparte, pero sobre todo como una contraparte para legitimar al poder despótico que tenía el PRI hasta antes de los 2000. Entonces, sí es una cuestión de la democracia, de te dejo participar tu partido pequeño, pero solo para que pierdas. Esto es, sí participas, pero para perder, para legitimarme.
¿no? Y para que no digan que no dejamos que la oposición exista. Sin embargo, bueno, hoy vemos que la oposición no existe, ya también lo platicamos. ¿Cuál oposición? La oposición posiblemente, pues, como la película de Matilda, ¿no? Las casas voladoras, por allá están, y no hay oposición. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues él resalta que la función que tiene la Suprema Corte, pues el primero es la garantía de la democracia. Por lo que, bueno, menciona que la consulta es un derecho constitucional, es la otra parte de la moneda, por lo que dijo, pues no comparte la posición de que la consulta no sea vinculante. Cuando nosotros estamos hablando de la constitucionalidad de la consulta, sobre todo se habla de la participación que debe tener esta cuestión del pueblo, ¿no? Que al final, digamos, es la expresión más sencilla para entender la democracia, el poder del pueblo, el demos y el kratos. Entonces, ministros como Alfredo Gutiérrez dice, sí, la consulta sí porque es vinculante. Y hay quienes dicen que no porque eso no forma la participación de la ciudadanía. Pregunta, Carlos, ¿tú crees que este tipo de consultas sí fomentan la correcta participación de los individuos en un sistema de gobierno como en la democracia? ¿O no lo vela así, sino sobre todo nada más es como un juego, digamos, como Alejandro lo ha planteado, pues demagógico al final del día? Claro, no, es bien interesante y como ya creo, llegué a una conclusión, llegamos a unas conclusiones de que yo aplaudía ese tipo de iniciativas. Regularmente cualquier iniciativa que fomente participación ciudadana, así sea de 10 personas, de 100, de 500, en este caso 1.800.000 aproximadamente, porque hay que rescatar que es un proceso que también tuvo que haber sido verificado. Rolino, Javi podrá tener también de que participó en esa recolecta de firmas, que podrá haber amaño o no, pero al final de cuentas, pues fue parte de una participación, ¿no? No hay que rescatarla. Y de hecho, uno de los argumentos fundamentales del ministro, del presidente, fue que es un derecho humano de la ciudadanía, ¿no? El participar. Entonces, si vamos por esa, si vamos a defender el tipo de democracia, pues está en la ley y se tiene que respetar y hay que ocupar, ¿no? Esos espacios que te permite la ley para poder participar. Sin embargo, aquí viene la cuestión si es demagógica, si solamente es un circo. ¿Por qué? Porque hay tres formas de que se lleva a consulta, ya lo hemos platicado, ¿no? Que envíe una pregunta al presidente, que salga del Congreso, o bien la organización civil, bueno, la ciudadanía De lo la ponga. ciudadanía. Pero lo puso el presidente, ¿no? Entonces ahí es el tema, ¿no? Lo puso el presidente en la mesa y claro, sus partidarios y muchos también pudieron participar, pero ese es el tema. Yo creo que ahí va la llave, porque ¿qué hubiéramos podido cuestionar si una organización, ¿no?, de ciudadanos pone la pregunta, ¿no? Y es uno de las que dice, en este caso, la posición, ¿no? La posición que existe. Dice, ¿por qué no mejor se enjuicia sobre por qué los fideicomisos, o por qué no se enjuicia sobre las malas decisiones que está haciendo López Obrador? Hay que ver la ley, qué preguntas se pueden hacer y que se organice. Nadie está diciendo que no. O sea, yo lo veo así. Si tú tratas de organizarte, ¿no? Es difícil, claramente, no es un trabajo de un día para otro, pero la oposición lo puede hacer. La oposición tiene la ley para poder hacer a consultas ciudadanas, ¿no? También es parte, ¿no? Obviamente aquí vemos el poder que tiene López Obrador de convocatoria, y lo sabemos todos, ¿no? El poder, poder unipersonal, que también es un riesgo a veces también para las democracias. Y es importante porque tú lo ves ahorita ya en el fraccionamiento de Morena, ¿no? Ahorita ya no tiene el mismo poder como cuando estaba en la cabeza en las elecciones, ¿no? Entonces ese es el tema electoral, ¿no? Y aquí otro punto que los voy a poner aquí en la mesa, ¿no? ¿Cuándo se va a llevar a cabo la consulta, ¿no? Por ley está estimada que el primer domingo del mes de agosto, que sería cuando se va a llevar a cabo la consulta ciudadana, ¿no? Que ya queramos o no, pues ya va a ser, ¿no? Es lo más viable. Ahora están discutiendo el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto se va a gastar en el presupuesto para llevar a cabo esta consulta ciudadana, ¿no? Aproximadamente, leía 8 millones de pesos, ¿no? Que es mucho más del presupuesto dentro de esta austeridad republicana que estamos manejando como de parte de la 4T, pues rebasa presupuestos de algunas secretarías. De hecho, el INE no contaba con ese presupuesto. Entonces están llevando a ver si esta propuesta de consulta ciudadana, que ahí va el otro problema, se lleva a las elecciones, ¿no? Para que poder, pues, mitigar los gastos, ¿no? En principio suena bien, ¿no? En gastos, bueno, mitigamos, nadie quiere gastar más, que el INE gasta un buen, ¿no? Pero, pues, se lleva a la mismo día de las votaciones, que son muy importantes, que son para renovar la Cámara de Diputados, digo, algunas diputaciones a nivel local, gobernaturas. Entonces,
esa es la pregunta, ¿no? Es ahí a donde empieza a viciar la política, donde por más que lo queramos ver bonito, la participación ciudadana lo queramos ver desde un ente, pues, pues no malicioso, lo vemos ya desde el ámbito maquiavélico, ¿no? El decir, ¿por qué me vas a poner la consulta el mismo día de las elecciones, cuando sabes que tienes el apoyo por la final democrático, popular de la mayoría del pueblo, ¿no? Y de hecho, quiero rescatar la última, ¿no? Para decirte. Sea que busque nuevamente un voto cascada, ¿no? Me parece que Claro. el peor de los males de la democracia, de aquellos que participamos en la democracia, es el famoso voto cascada, ¿no? Que para quienes nos están escuchando, pues es votar por los tres órdenes de gobierno, por así decirlo, aunque en el judicial no tenemos tanta injerencia o no tenemos injerencia, votar en el plano legislativo y ejecutivo por lo mismo, ¿no? En municipal, estatal y federal, pues votar por el mismo color. Entonces, ese voto cascada, más que ayudar a la democracia, la desfavorece porque no crea equilibrios, todo lo contrario. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la constitucionalidad o no, digamos, ya alguien lo planteó de ustedes, nosotros no somos ministros, pero sí podemos ser parte de la discusión y es lo que estamos hoy considerándola. La pregunta, dicen algunos, es tendenciosa y sería violatoria de los derechos humanos. Ya el primer artículo constitucional nos plantea que toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene, y ya sabemos toda la plerorata que se avienta, esta cuestión de salvaguardar los derechos, promover, salvaguardar, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que los ministros no se pusieron tan de acuerdo, pero en lo que sí se pusieron de acuerdo, y que me parece que lo dijo Alex Medrano, si no mal me equivoco, es, no se pusieron de acuerdo en si es constitucional o no, el 6-1, el 6-5 está claro, de los 11 ministros. Sin embargo, la modificación de la pregunta, ya hubo un camino más a favor de la modificación. Esto es, ya lo secundaron más la modificación de la pregunta. La pregunta en sí misma, ¿tú cómo la sientes, Carlos? Antes de pasar al comentario de Alex, ¿tú cómo sientes la pregunta, Carlos? Si tú vas ese día, digamos que se empalman con las votaciones a nivel federal para diputados, etcétera, ¿tú cómo ves, si tú lees esa pregunta, crees que las personas realmente puedan encontrarle un sentido a la pregunta? Para mí la pregunta es tan ambigua que incluso tengo que releerla 2 o 3 veces, no la comprendo muy bien. Tal vez para las personas que están en el ámbito del derecho lo entenderán, pero para una persona que no estudia nada de eso, pues sinceramente yo no comprendo lo que dice. ¿Tú sí lo comprendes, Carlos? ¿Crees que es viable para la gente? ¿La puede entender o se va a confundir? Yo concuerdo contigo, Mau, en ese sentido, de simplemente, ¿no? Por la encuesta de cuando tú escuchaste nombres de expresidentes, dijiste, bueno, claro, ¿no? Claro que los, o sea, entonces, la pregunta ahorita ya, por eso te digo que ya es constitucional, ¿no? Lo podemos ver desde, tal vez el proceso no fue constitucional o no debió de ser, pero ya la pregunta como tal, los magistrados, los expertos en el tema, se encargaron de que fuera constitucional y le quitaron, la descafeinaron, le quitaron como el por qué será irrelevante, ¿no? Le quitaron, yo tampoco es como que tengo que leerla, ¿no? Y sobre todo, si yo soy partícipe de que participe en la ciudadanía, tendré que entenderla para poder yo explicarla y animar a esa ciudadanía a que vaya a votar. Para acabar en este punto, Andrés Manuel pues se quejó del cambio de la pregunta, sin embargo, dijo algo que pues se lleva bien, ¿no? En su discurso es notable que siempre ocupa el término pueblo. Dice, nuestro pueblo es inteligente y nuestro pueblo es sabio. Ellos van a saber Sí, cómo pero interpretarla. esa noción no es nada nueva, ¿eh? Ya lo había Claro. dicho yo en algún momento. Esa noción viene desde el siglo XVIII, ya con Rousseau, por ejemplo, y todos los ilustrados, todos los pensadores franceses ilustrados. Esa noción es del contrato social y ya el contrato social está más que superado. La idea de Rousseau, en tanto que no puedes tú tergiversar el bien total o el bien del todos, porque en ese mismo bien está la voluntad del general o la voluntad del pueblo. Esto es, las minorías y mayorías siempre van a estar, como dice Andrés Manuel, dices que siempre tienen la razón. ¿Cómo decías, Carlos? Se me olvidó ahorita la frase. El Dice pueblo es sabio. El nuestro pueblo es pueblo es inteligente y nuestro pueblo es sabio. sabio, Así ¿no? es. Eso me recuerda mucho al siglo XVIII, en fin, Sí. cosa No, curiosa. pero interesante el último, o sea, para acabar, y yo en ese punto, yo lo pondría en la mesa, ¿no? Es porque decía Alex que pues sabemos que va a pasar, sabemos que ya está un porcentaje ganado, entonces yo creo que pues, entonces si existe, porque yo he visto mucho parte de la oposición, ya está perdiendo peso Andrés Manuel, lo están acabando, pues yo creo que están más discurso de lo que debería, ¿eh? Porque si no, pues tendrían argumentos para decir, bueno, nosotros vamos a ganar
vamos a hacer que esa encuesta vaya, no pase, ¿no? O que sea un no rotundo, que sea un fracaso. Y sobre todo, Andrés Manuel también en uno de sus discursos en las mañaneras dice que los intelectuales están enojados, ¿no? Porque pasó la encuesta. Entonces dice, ¿somos demócratas o no somos demócratas? ¿No? Aludiendo a, ¿van a aceptarla? Entonces, ¿aceptan esta o somos demócratas o no somos, ¿no? La política es de todos, que eso es parte importante, ¿no? Entonces, yo no concuerdo en que el pueblo no sea sabio, o sea, en ese sentido, sino hay que saberle fomentar, ¿no? ¿Sabes? Si la pregunta es ambigua para todos, hay que ahora el proceso, si somos garantes de que la participación democrática, para que la entiendan y voten, ¿no? Pero que la entiendan bien, ¿no? Bueno, pero habrá que entonces hacer una gran campaña. El problema de fondo, me parece que cuando iniciaste tu intervención, vamos a ponerlo así, en las políticas públicas, cuando una política pública se impulsa, los que ejecutan y los que toman la decisión de que esa política pública se ejecute, no ven si tienen los medios necesarios para poderla aplicar. Esto es, ya se propone que la consulta, sobre todo, sea constitucional y se lleve a cabo, pero no vemos siquiera si el INE tiene la capacidad en recursos para poder hacerlo. Entonces, también nos está faltando esa visión. La pregunta que le hago a Alex Medrano para cederle el micrófono sería la que hizo el ministro Lainez. ¿Desde cuándo un jefe de Estado, Alex, necesita una consulta para determinar si instruye a sus instituciones para buscar elementos para que se haga justicia? ¿Qué responderías, Medrano? Muchas gracias por la palabra, José Manuel. Primero, antes que contestar la pregunta, yo les pregunto, ¿qué es el derecho? Apolinar, no sé si quieras contestar qué es el derecho. Pues mira, que me agarras en curva, pero fíjate que es espérame, fíjate que es muy interesante, porque justamente ahorita he entrado en el marco jurídico de la administración pública. Y en el marco jurídico de la administración pública nos ponen un autor, pero te quiero dar el concepto claro, entonces si me das tiempo, te lo digo. No, bueno, pues una definición, conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad, punto. Pero realmente el derecho, visto desde el ámbito filosófico, es una ficción. O sea, el derecho es una ficción creada sobre una sociedad para regular su conducta. En ese sentido, pues sí, no seremos magistrados, ni ministros, ni jueces, ni nada, pero pues, o sea, los que estudiamos derecho, pues ahorita actualmente pues nos consideramos juristas, ¿no? Críticos del derecho que estudiamos la norma para poder dar una apreciación. Ahora que si hablamos de capacidad, de quién es mejor ministro, de quién es menor, pues ahí saldría muchas colas que pisar, ¿no? Yo, por ejemplo, con el ministro presidente, pues la verdad sí hubiera esperado algo mejor que la triste, respuesta que ya han estado hablando aquí, que somos puentes, no obstáculos. Y bueno, entre otras de las personas que votaron a favor, pues está Margarita Ríos Fajardo, ¿no? O sea, esa señora no tuvo que haber sido ministra por ningún lado. Recordemos que fue impuesta en este sexenio por la 4T, si, así decirlo, porque al final de cuentas el Senado de la República es quien ratifica la tercia que hace el Ejecutivo. Pues perdónenme por decirlo aquí, pero ese lugar era de Ana Laura Magolini, le duela a quien le duela, sino Margarita Ríos Fajardo está ahí por la mafia del poder de este sexenio. Entonces, pues si vamos así uno por uno, pues por decirlo menos, pues entonces, pues ¿qué es el derecho, no? En manos de quién está el máximo órgano judicial del país, ¿no? Ahora, como bien lo mencionas, Apolinar, como no bien lo mencionas, la Suprema Corte no revisa apelaciones, y eso que les quede bien claro, porque eso está mal dicho. La Suprema Corte revisa amparos directos en revisión o atrae por su facultad de atracción amparos directos, no apelaciones. Hay que tener bien claro eso porque luego los participantes se pueden confundir. Y bueno, rápidamente, como lo menciona muy bien José Manuel Musaleno, los partidos satélites que ahora también estamos viendo después de las sesiones del INE, que ya del Tribunal Electoral, que ya revisaron esas sí no son apelaciones, los recursos de apelación del Consejo Electoral del INE para la conformación de nuevos partidos políticos, pues tenemos nuevos partidos políticos que realmente pues es el del Baeste, es el de aquí, es el de allá, y se quedan otros partidos fuera de esta apelación, con ciertas diferencias que sí te queda como la duda si realmente sí hay un garantismo como tal,
o si realmente también hay mano negra y la mano que la ponen las instituciones. En ese sentido, si ya tenemos una consulta inconstitucional, si ya tenemos más partidos satélites y no tenemos partidos de oposición, pues yo también me la dejaría pensando. Bueno, pero ya hay dos nuevos, ¿no? Bueno, Dos uno no tan nuevos. nuevo, el PES se resurge como del Fénix, Ajá. y Sí. es que Alex, tú al final siempre vas a estar enojado con los tribunales porque pues México Libre no fue. Casi. No estoy enojado con los tribunales, sino estoy enojado con los argumentos que están virtiendo. Y ahora, o sea, es que es como el mundo sin derecho, o sea, ¿sabes? La Suprema Corte declara algo constitucional, el tribunal se ve como amañado por ahí, por quien tiene algún interés por ahí, y pues realmente dices, o sea, ya estoy desconfiando de las instituciones realmente, o sea, en Oye, este sexenio, Pero y ya eso estamos no es hablando nuevo, del ¿eh? autoritarismo. no Eso no es serías el nuevo, primero, ¿eh? no te preocupes. Ya hubo quien dijo algo así como al diablo ustedes y sus instituciones, y hoy es presidente, así que no te preocupes, se vale cambiar de opinión. Exacto. Eso no Oye, es nuevo. Ok, y bueno, Oye, yo quiero responderle esta pregunta que me hace Ale. Pues mira, vale, vale. fíjate, no recuerdo el autor, es Ledesma, Álvarez Ledesma, y dice, concebimos el derecho como un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado coactivamente por el poder político de una determinada autoridad soberana, que facilitan y aseguran la convivencia y cooperación social y cuya validez obligatoriedad se condiciona por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador, respectivamente en un momento y lugar histórico determinados. Y lo traigo a colación, ya quiero participar, porque justo me llama mucho la atención que de repente se cuestionen, por ejemplo, instituciones tan, de verdad, tan neutrales, yo diría, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de verdad, o sea, estamos hablando de una de las instituciones más fuertes de nuestro país, o sea, así como tal. Ahora, me llama también la atención que, por ejemplo, no se recuerde cuando, por ejemplo, el INE pertenecía a la Secretaría de Gobierno, ¿no? Entonces, mencionan cuál libertad de las instituciones y todo? Bueno, les recuerdo que en los sexenios del PRI, pues el INE era parte de la Secretaría de Gobernación y se simulaba, efectivamente, el PAN funcionó como un partido satélite. Y eso me llama mucho la atención porque justo se retoma en el sentido de estos partidos que legitiman un gobierno, pues, unipartidista, un único partido, y para no caer en el autoritarismo, utilizaban partidos satélites para simular una democracia. Ahora, Exacto. si la democracia está acabada, que mencionabas, Musaleno, pues no, la democracia no está acabada. No creo que haya una oclocracia, pero sí creo que, pues, al ser una teoría bastante vieja respecto a la democracia, ¿no? Y estas formas de participación y de gobierno, creo que es bien interesante también que se discutiera a lo mejor a lo mejor estamos en una postdemocracia, ¿no? Los tiempos cambian, efectivamente, como lo dijeron los magistrados, las dinámicas están cambiando. Respecto a la consulta, si tiene alguna participación la ciudadanía, claro que sí. Lo mencionaba muy bien Carlos, o sea, el hecho de la consulta no implica nada más ir a votar por una pregunta que ya reformularon los magistrados. También implica el hecho que se lleva atrás de la consulta. Yo les recordaba justo que estuve participando para que la gente firmara para enjuiciar a los expresidentes. Muchas de esas No, personas me comentaron. ese derecho está en el 35 de la Constitución, ¿no? Mira, Artículo la participación política, la libre asociación y demás derechos que son inherentes a los mexicanos, ¿no? Y bueno, esto obviamente, pues, sí hace cultura ciudadana y sí hace una participación ciudadana ojo, efectiva. yo no sé de leyes, aquí Alex me podrá corregir, pero todos estos derechos son en positivo y los derechos humanos deberían que ser en negativo y en positivo. Los derechos humanos son previo al Estado, estos son derechos en negativo que posteriormente el Estado convierte en positivos. Lo que yo digo es, realmente este artículo 35 nos faculta para poder elegir o establecer algún tipo de consulta con respecto a los derechos inherentes a todo ciudadano, por no decirle individuo, o no
Esto es, la vulnerabilidad de los derechos humanos va con respecto a si vamos a transgredir estos derechos nacientes ya desde que el Estado ni siquiera es Estado, o vamos a mancharlos y a tergiversarlos, porque ojo, en el tercer inciso de la fracción octava se establece, y cito, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, ya en el artículo primero constitucional, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, esto es, en la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada. Fíjate, tú mencionabas algo bien interesante, y era respecto a esto que el contrato social ya lo teníamos y que, bueno, ya lo teníamos supervisto. Está regresando, por ejemplo, a la cuestión del iusnaturalismo y el contractualismo. Pero mira, te quiero leer básicamente lo que el tribunal resolvió. La petición de López Obrador no restringe derechos humanos ni atenta contra el debido proceso, como sostenía la iniciativa al debate. Por el contrario, hace más incluyente y efectiva la democracia. Eso lo dijo el presidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar. O sea, lo que estamos viendo, y justo es este tema que estás poniendo a debate, que es, ¿se deben de poner a debate los derechos humanos? Bueno, la Corte, el tribunal acaba de decir no, porque ni siquiera, o sea, esto no está restringiendo los derechos humanos. Al contrario, o sea, lo que está haciendo es hacer más incluyente y efectiva una forma de participación ciudadana, que es la democracia y en la cual vivimos. O sea, y no lo digo yo, ¿no? O sea, lo dice el tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, yo quiero comentar algo. Claro. Bueno, antes de darle la palabra a Alex, solamente quisiera decir esto. No caigamos tampoco en porque lo dice alguien es real, porque es caer en la falacia de autoridad. Solo cuidado ahí, hay que tener mucho cuidado. Alex, te doy la voz. Muchísimas gracias. Oye, amigo, ya no me recuerdo la pregunta que me hiciste hace rato. Si me la puedes hacer nuevamente después, te lo agradecería. Y justamente lo que están diciendo de Apolinar, de que él luchó por México y se fue a juntar firmas, es una parte de una pregunta que creo que está en el chat. Que hay dos consultas ciudadanas, muy bien, como lo dice Omar Saldívar. Sí. Ahora mismo. Espérenme. Tadito. Aquí hay dos consultas ciudadanas. La que hizo el presidente porque vio que las firmas, pues nomás no, y las que juntaron las personas con las firmas. O sea, y como lo bien mencionamos la vez pasada, o sea, las personas que salieron con las libretas y andaban en cada esquina juntando firmas, pues es que eso nunca iba a ser posible. O sea, eso jamás. O sea, el INE te va a decir, esto no me sirve a mí, vete con tu aplicación y vete una por una escaneando las credenciales para traérmelo. Como se vio que eso no iba a pasar, pues obviamente pues el presidente dijo, bueno, pues ya por la fácil, órale, yo le firmo, ¿no? O sea, y es la que estamos discutiendo ahorita, nada más para contextualizar. Ahora, independientemente ya si estamos de si es constitucional o no, pues ya está. O sea, ya está, ya no lo podemos hacer, ya más que yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría hacer algo y eso como en 20 años, para que nos diga que siempre no fue constitucional, pero bueno. Ahora, ¿qué va a pasar el 1 de agosto? Obviamente va a ganar, o sea, ya, o sea, les apuesto lo que quieran a que va a ganar, a que sí se va a enjuiciar a los expresidentes. No sé si por la libre soberanía y la autodeterminación de las personas. Pero no es expresidentes, exfuncionarios. Exfuncionarios, que van a ganar y van a ir a poner ahí su tachecito de que sí, o porque va a haber 1000 acarreos que van a ir a firmar, no sé. El resultado va a ser el mismo, va a ser que sí se va a querer. ¿Y qué va a pasar? Aquí va la clase de procesal penal. ¿Cuáles son las dos formas de iniciar una investigación? Una investigación penal en ese sistema acusatorio. La denuncia y la querella. En este caso, pues va a ser una denuncia como tal, en la mayoría de los casos. Yo tengo la duda, ¿a nombre de quién ve la denuncia? ¿A nombre del pueblo soberano, libre y democrático de México? ¿A nombre de Andrés Manuel López Obrador? ¿A nombre de Morena? ¿A nombre de quién se va a iniciar esta investigación? Del pueblo sabio y justo. Ándale, del pueblo justo. Ya lo veremos ahí cuando vaya el representante legal de México a la Fiscalía General de la República a poner una denuncia de hechos. Ahora pues van a ser muchos hechos. Yo creo que es momento de que vayan empezando a redactar los hechos y en un año que le vayan echando. Y bueno, pues que mientras que las personas que ya robaron, porque pues, tenemos un año, pues vámonos todos a Israel, a Moldovia, a Ucrania, donde no haya un tratado de extradición. O sea, obviamente esto es totalmente ineficiente. Quien saben o quien ya tiene el conocimiento de que va a ser consultado para que le enjuicien, pues obviamente se va a ir a un país de extradición con todo el dinero que robó. O sea, donde no hay extradición. O sea, ya varios se fueron a Israel,
O sea, yo creo que hay muchos países, yo creo que Eslovenia es un país muy bonito, al cual hay que ver si hay Pues extradición. García Luna sí lo atraparon. No les des ideas que Donde capaz... hay extradición. Hay muchos donde no hay un tratado de extradición y el tratado de extradición a nivel internacional es donde firmas contractualmente las responsabilidades cuando hay un procedimiento en tu contra. Entonces, pues yo sí vería si Eslovenia tendría porque está muy bonito y pues tendría un año para hacer mis maletitas e irme porque pues no dudes que ya se estén yendo, no dudes. Porque de aquí en lo que el pueblo se pone de acuerdo, votamos y sí o sí no, pues ya se fue, ya como que... Bueno, oye, Alex, si me lo permites y aprovechando que tienes el uso de la voz, César Aceves Negrete nos pregunta 2 cuestiones, me gustaría iniciar con la primera. Pregunta, ¿puede verse a la consulta como una forma de presionar a la Fiscalía? ¿Tú qué opinas, Alejandro? ¿Puede verse, reitero la pregunta, puede verse la consulta, disculpen ustedes, como una forma de presionar a la Fiscalía? ¿Qué responderías a César? Pues no la consulta, sino más bien que el presidente está mandando la consulta. Y respondiendo también a tu pregunta, José Manuel, ya me acordé que si desde cuándo un mandatario ejerce las facultades para iniciar una investigación, más o menos así va tu pregunta, pues realmente siempre va a haber una presión. Hay relaciones transversales de poder aún por parte del Ejecutivo, más allá de que ya tenemos una fiscalía autónoma, que ya no depende del Ejecutivo, que ya no existe un jus puniendi como tal, tan trazado, pues siempre va a haber injerencia. Ahora, desde luego, pues es muy triste lo que se va a decir, pero pues no debería haber como, ay, porque lo firmaron, no sé, los 128 millones de mexicanos, pues sí vamos a tener más peso, ¿no? Pues también sería como algo muy triste para la fiscalía, que bueno, como ya vienen respaldada por tantas personas, pues sí le den prioridad, ¿no? Cuando hay tantísimos casos tan importantes que son olvidados, que no les dan el seguimiento oportuno, que las fiscalías están rebasadas. O sea, yo creo que sí hay una presión, sí va a haber una relación transversal del poder, tanto del Ejecutivo como de la consulta también. No sé si te parezca como yo lo puedo leer tal vez, pero después del 1 de octubre, que fue la determinación de la Suprema Corte con respecto a la constitucionalidad de la consulta, ya no se ha dado tanta información, ¿eh? Como que ya con respecto a esta consulta ya ha bajado un poco el tema latente, como que ya no está en la agenda de la Vox Populi, la agenda pública. Y paso a la siguiente pregunta también que nos hace César. Por cierto, las personas que pueden estar siguiéndonos en la transmisión de Facebook Live, les reitero que pueden hacer dudas, preguntas o comentarios y las haremos aquí llegar a los ponentes. Nos pregunta César también, en este sentido, para que la opinión pública tenga peso en las acciones de la Fiscalía al momento de realizar los juicios, ¿sirve la consulta? Reitero, la consulta sirve para que la opinión pública tenga peso en las acciones de la Fiscalía al momento de realizar los juicios. No tendría que, en principio, ¿no? Porque al final del día no puede ser arbitrario aquel que imparte la justicia. Pero ¿tú qué piensas, Alex, que estás más involucrado en este tenor? Pues, a ver, es que no entiendo bien la pregunta. O sea, dice, para que la opinión pública tenga peso en las acciones de la Fiscalía al momento de realizar los juicios, pues yo creo que obviamente va a tener, o sea, porque va a estar en escrutinio público. Y yo creo que va a ser como otro efecto. Pero eso es malo, porque entonces nos volvemos arbitrarios, ¿no? Exactamente, como estamos viendo como un ejemplo más aterrizado a la realidad y que ya estamos viviendo. O sea, por ejemplo, no sé si ya alguien vio, saliéndonos un poquito del tema, nada más para ejemplificarlo, ¿alguien vio el documental de Marisela Escobedo? O sea, la mujer que le mataron a la hija, feminicidio, luego la fue a buscar por todo el país, al feminicida lo lleva a la justicia, el tribunal de enjuiciamiento lo deja en libertad y luego la matan a ella. Entonces ahorita mediáticamente eso está, o sea, después de 10 años que ya tenemos un auge de redes sociales, pues hay una inquisición contra los jueces ahorita. O sea, ya están buscándolos así, ¿dónde están trabajando? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el otro? Pues para hacer mitote y para decirles por qué la dejaste en libertad en primera vez, ¿no? Que yo también creo que no debió haber sido, pero si eso lo estamos viendo como una escala menor, ahora imagínate a un tema de interés nacional, a un tema donde no solo incluye el estado de Chihuahua donde originado esto, sino ahora ya incluye a los 32 estados de la República, pues yo creo que obviamente va a tener una injerencia en la forma de juzgar del juez. Y en esas formas de juzgar del juez, pues yo les voy a hacer unas recomendaciones a los legisladores, si por ahí alguno nos está viendo, que es pues que se pongan a legislar mejor si alguno por ahí llega a ser procesado. El delito continuado está mal legislado, por favor, denle un buen
una buena regulación a la punibilidad entre los mínimos y los máximos, porque si no va a pasar lo mismo con Rosario Robles, que ahorita ya se están abusando de los criterios de oportunidad y que, bueno, pues que va a salir en 3 años. Entonces yo se lo recomendaría, por favor, a los legisladores, para que vayan haciendo la cancha para el 1 de agosto. No, pues también que vean qué tipo de ponentes tenemos acá de primerísimo orden, ya proponiendo iniciativas, en fin, muy bien, Alejandro, te agradezco demasiado. Carlos, ¿tú cómo ves el panorama? Ya menguó, muy latente, el tema de la consulta va a quedar como el instituto para devolver al pueblo lo robado, que también roban, ¿no? Porque me parece una cosa completamente curiosa. Dicen que México es el país en donde todo se puede y efectivamente creas un instituto para devolverle al pueblo lo robado, se roban las joyas, se roban no sé qué tantas cosas, en fin, a ver qué pasa con la consulta. Carlos, ¿qué piensas al respecto? No, pues primeramente aquí escuchando, muy interesante, sobre todo, como dice Alex, ¿no? Pues obviamente el tema jurídico habrá y aparte el derecho se supone, ¿no? Es muy, muy correcto, entonces tendría que llevar ciertas atribuciones. Nosotros desde nuestra parte, yo creo coincido un poco más en el sentido de la visión social, ¿no? Si vemos la visión social, como simplemente ahorita Alex dijo, va a haber una presión, ¿no? Porque se llevó una consulta, porque ahí está a nivel, ya todo el mundo sabe, ¿no? Sabe algo, mal informado o no, o bien informado, pero sabe algo de la consulta. Entonces, genera presión. Entonces, ¿qué está haciendo? Que la ciudadanía se involucre, ¿no? Y yo no digo que sea porque ahorita se involucró en este momento, sino es un proceso y es un proceso también de factores externos, las redes sociales, ¿no? Tenemos diferentes factores externos que hacen que la mayoría de la ciudadanía se involucre, ¿no? De una forma, pero se vaya involucrando en temas que fortalecen la democracia, ¿no? Y en ese tenor que yo creo que nosotros nos podemos considerar que buscamos fortalecer las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia, por eso criticamos, por eso también señalamos. Yo creo que también sería interesante que así porque me causa un poco de conflicto a escuchar ahorita a Alejandro decir, es que ahorita ese es muy corrupto. Bueno, pues eso viene desde que yo he empezado a estudiar el tema político, pues yo siempre he sido de jueces corruptos, ¿no? De cómo se le señala al INE. Entonces, por ejemplo, antes el INE, ¿quién lo señalaba? Los perdedores. Ahorita la oposición señala al INE, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos jugando, ¿no? En este juego político, ¿no? Estamos jugando a señalar cuando nos conviene, a cuando no nos conviene. Entonces, yo creo que parte de ahí es esa, ¿no? Fortalecer nuestras instituciones. Bueno, ya pasó la consulta, la criticamos, tuvo sus... Aparte no fue tampoco fue como, fueron 6 contra 5, o sea, pues, tampoco fue algo como abrumador, ¿no? O sea, es como algún debate, ¿no? Por algún, Estuvo muy ¿no? dividido, muy dividido. Claro, estuvo muy dividido. Entonces, yo creo ahí lo vemos, ¿no? Ahorita la parte importante es, claro, y eso los puse ahorita, que no lo tocaron, pero ¿qué opinarían ustedes que la consulta se llevara el mismo día de las elecciones, ¿no? También parte importante de qué va a pasar con esta consulta, ¿no? Yo más o menos respondí que no estoy tan de acuerdo porque se ejerce esta cuestión del voto cascada, ¿no? Al final del día. Sin embargo, también no hacerle el mismo día de una elección fomentaría pues otro gasto innecesario, ¿no? Para el arca pública, ¿no? Claro. Al final del día pues tendrías que tener otro tipo de cuestiones. Entonces, pues yo no sé, Javier, no sé si juntes compartiendo tu experiencia con respecto a lo que Carlos nos ha comentado y posteriormente le damos la palabra a Alex para que también pueda abonar un poco en la plática, en la charla, en la discusión. Me gustaría plantearles también esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos hemos nosotros como una organización de jóvenes, pero sobre todo apegados a la ciudadanía, ¿no? Porque no somos no somos políticos que llegan, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, dice Alex, si me está escuchando algún político que la mayoría, pues, llega al poder y de ahí ya no conoce a nadie, o sea, no sabe cómo ocupa el pueblo cuando lo necesita, ¿no? Como por bien se dice. Entonces, ¿cómo es su diagnóstico ahorita en este contexto tan interesante? Porque lo vuelvo a marcar, desde 2014 que está la ley, la primera vez que se lleva a cabo una consulta popular, amañada o no, inconstitucional o no, se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, la primera vez que se va a fomentar ese tipo de participación. ¿Qué ustedes consideran que hemos evolucionado como parte de una ciudadanía a que sea más participativa o seguimos en las mismas y todavía hay mucho trabajo que pues más que ayudar, porque la consulta va a ir y como dices, va a haber una participación más o menos del 60%, ¿no? Va a ser bastante me llamativa. causa conflicto hablar de la participación ciudadana. Te voy a decir por qué, Carlos, y lo voy a compartir con el auditorio.
porque no terminamos de consolidar un instrumento de participación completamente cuando ya estamos creando otro instrumento. Esto es, al final la consulta es un nuevo instrumento de participación cuando no terminamos de fortalecer los que ya existían. Entonces, tenemos varios métodos de participación ciudadana y no terminamos de fortalecer ninguno. Entonces, es como muy absurdo. ¿Por qué? Porque al final del día, los que siempre han participado seguirán participando y no entendemos que la participación va más allá. No es que participen siempre los mismos, es que participen nuevas estructuras, que abone a la discusión un nuevo argumento, un nuevo diálogo, distintas personas, y que sea rotativo, porque lo que pasa en muchas organizaciones, incluso juveniles, es que siempre somos los mismos, ¿no? Y no les pasa que eso ya se torna aburrido, como que ya incluso entre nosotros nos conocemos y ya sabemos qué va a decir Juan, qué va a decir Pedro, entonces se vuelve absurdo el abrir nuevos espacios. Es como nosotros, si el día de mañana nosotros abrimos una organización y estamos los cuatro, pues ¿para qué abrimos otra organización si teníamos esta? ¿Me explico? ¿Para qué abrimos otro tipo de modelo de participación si ya teníamos esto? Me parece absurdo, por eso yo digo que lo que debe de imperar en la democracia es consolidar lo que ya se tiene, echar mano de lo que hay, esto es, no botarlo a la basura, por eso me parece interesante que el tema de los fideicomisos, por ejemplo, estoy a favor porque estaban revestidos de mucha corrupción los fideicomisos, eso hay que decirlo, estoy de acuerdo, pero tampoco estoy tan de acuerdo que se tiren a la basura, ¿no? Que se radiquen y entonces, pues, ¿con qué nos vamos a quedar? Ahora el CONACYT ya salió a decir, bueno, no se tocarán las becas para la investigación a nivel, pues ya doctorado, maestría, pero pues no lo sé, como que no me gustan estas cuestiones a modo, en donde quito una cosa, pero no, y no tengo la iniciativa para proponer lo otro, ¿no? Es el típico machetazo, no es cortar con bisturí, es cortar con machete, eso no me gusta del todo, pero bueno, Javier, ¿qué piensas al respecto? Fíjate que justo es bien interesante y voy a traer a colación esto. El gobierno de la 4T nunca, y esto sí lo tengo que decir, ha sabido cómo planear. Y ese es el problema que tiene toda la política. Nunca han tenido una planeación correcta. Eso también sucedió, por ejemplo, con el cierre de los conductos que llevaban la gasolina, el petróleo, la gasolina, cuando fue lo del cierre de las gasolinas y el huachicoleo. O sea, realmente afectó demasiado porque no hubo una planeación, efectivamente se cortaron porque el Ejecutivo lo dijo y entonces hubo todo un problema ahí. Ahora, respondiéndole a Carlos, me parece bastante interesante y oportuno. Ahora en este siglo se habla mucho de la necropolítica y todas estas cosas, ¿no? De que la política va en descenso y que ya, y demás, ¿no? Yo Bueno, siempre sostengo, y cuando entré a la licenciatura a mí me dijeron que todos, absolutamente todos, hacemos política y tenemos una noción de política. Y yo lo pongo bien claro, si tú le preguntas a tu vecina que nunca estuvo ahí, le preguntas quién es Andrés Manuel o quién es por la afiliación que sea, demás te van a decir, no, los mejores son los del PAN o los mejores son los del PRI. ¿Por qué? Bueno, porque me dieron una despensa. Bueno, dentro de este margen, ¿no? Ellos creen y están politizados. Y efectivamente responde a toda esta era de digitalización, de las redes sociales, de la televisión, y realmente sí, o sea, la sociedad actual se ha politizado de una forma increíble, y esto sí nos ayuda efectivamente a construir participación ciudadana. Mala, buena, como sea. Ahora, lo que menciona Manuel, sí lo quería tocar porque justo estamos, por ejemplo, en esta red mundial de jóvenes políticos. Y justo en esta red mundial de jóvenes políticos, pues se fomenta la participación de los jóvenes, incluso la inclusión, incluso incidir dentro de los espacios legislativos. Ahora lo vimos con pues la reciente aprobada las modificaciones a la ley para la ley de las juventudes, ¿no? Que se aplique en todos los estados. Y bueno, la Red Mundial de Jóvenes Políticos aquí en México, bueno, empezó a hacer como trámites a través de sus coordinaciones para, pues, exigir que a la brevedad posible. Y esto habla de una politización y sí habla de una madurez política. Sí habla de que los jóvenes estamos transformando esta forma de hacer la política. Ahora, creo que la participación ciudadana implica también la participación completa de los jóvenes. Los jóvenes ahora, y siempre lo he dicho, ¿no? Los jóvenes somos el presente y formamos el futuro. Y en este tenor, creo que la participación ciudadana jugó un papel súper importante en este aspecto. Ahora,
centrándonos específicamente en lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto de la consulta, a mí me parece que es un muy buen ejercicio. Lejos de menospreciar a lo mejor otros métodos de participación ciudadana, lo que sí permite ver es pues una conciencia más política. Y lo veo, por ejemplo, cuando sé que son dos encuestas diferentes, pero cuando yo les decía, ¿quieres enjuiciar a este presidente? Ah, sí, porque él nos robó. Pero era una cosa increíble de ver a personas de la tercera edad, ¿no? Teniendo como referentes a, pues, sexenios pasados, ¿no? Del PRI, ahora, y personas súper jóvenes teniendo como referente a Peña Nieto o a Calderón o a Fox. Ahora, respecto a lo que mencionabas, Musaleno, yo quisiera recordar que este voto en cascada se formó se formuló para una de las cosas más importantes en este país, que fue la transición a la democracia en el 2000, ¿no? Recordemos que el PAN, en ese momento, lo que dijo es, voten por nosotros porque nosotros vamos a lograr la democracia en el país. Entonces, justamente estos procesos políticos que ha vivido electorales el país, los han hecho también a este modo. Y obviamente recuerdo claramente las elecciones pasadas, las elecciones presidenciales pasadas. En ese tenor te voy a preguntar algo con respecto al voto cascada que creo que nos daría mucha luz. ¿Tú considerarías que el voto cascada que hubo en el 2000, que también lo hubo, fue por confiar en un cambio de la democracia, y lo pondrías en contrarrelieve con el que tuvo Andrés Manuel, que sería más bien de creer en la democracia, un voto de castigo? Esto es, el del 2000 fue por creer en la democracia, la transición, y el Andrés Manuel el 2018 fue sobre todo para tener un voto de castigo. ¿Tú qué podrías decir? ¿O también fue creer en la democracia? A mí me parece que el Andrés Manuel no es que creyésemos en la democracia, fue un voto de castigo. Sí, mira, yo creo que en el 2000 había un hartazgo completamente del PRI y el PAN era la única solución que se veía fiable para poder ganar. Ahora, recordemos que los tintes que tenía el presidenciable eran tintes que tiene Andrés Manuel, o sea, unos tintes de populista, de sí, que yo y frases y demás. Lo que vemos en el 2018 con Andrés Manuel, lo que vemos es sí, efectivamente, no es una transición a la democracia, sí es una lucha por el hartazgo que vive México, pero también lo veo como una lucha también muy cercana a los pueblos originarios. Y no es casualidad y no es gratuito que justo cuando gana, pues se hace toda una estructura de pueblos indígenas y el bastón de mando y todas estas cosas, porque por primera vez, y eso sí lo quiero decir, por primera vez se tiene en cuenta mucho y mucho la accesibilidad del voto a los pueblos indígenas. Y eso es bien interesante, de verdad. O sea, veámoslo desde el 2000, ¿no? Y veamos cómo se habían venido las elecciones y vemos en el 2018 un porcentaje mucho más alto, según cifras encuestadoras, de votantes indígenas. Y esto obviamente responde pues a la campaña que hacía Andrés Manuel por todo el país. Eso sí no lo podemos obviar, ¿no? Es un presidente que conoce muy bien pues México. Esa es la Es un presidente que se ha dedicado a recuperar todas las experiencias de a pie, todas las experiencias de los rincones más recónditos de México. Eso sí es cierto. De hecho, yo creo que también la democracia en México ha avanzado a pasos agigantados, eso hay que decirlo. Apenas en la mitad del siglo XX la mujer pudo votar, entonces digo, el voto de la mujer tiene muy poco tiempo relativamente, no tiene ni un siglo. Entonces, hemos avanzado muy, muy arduamente, pero ¿no crees que estos avances pueden regresar al viejo PRI? Esto es, recordando al maestro Augusto Monterroso en su microrrelato, cuando decía, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, no sea que incluso, porque ojo, en estas elecciones que pasaron a nivel municipal, estatales, pues regresó el PRI, ¿no? Ya se viene el PRI nuevamente, entonces no nos vaya a pasar como el microrrelato de Augusto Monterroso cuando despertó pues el dinosaurio tricolor estaba allí, no sea que para los 30, ¿no? 2030, 2040, pues ya tengamos otra vez a un prismo. Si regresa el prismo, pues fue porque entonces la oposición supo gobernar, porque la oposición no fue esta alternancia, no fue esta cuestión democrática, no fue lo que realmente queríamos, ¿no? Hoy tanto se ha criticado también
el tipo de modelo que los gobiernos eligen, ¿no? Hoy estamos en contra del neoliberalismo. ¿Quién sabe qué significa eso? Porque el neoliberalismo tiene tantas acepciones como una criticable a la otra, ¿no? Ya sea que usted lo tome desde Rustov hasta que lo tome como los críticos del liberalismo tal cual. Pero bueno, yo lo que te podría decir es, a mí me preocupa porque ya el PRI está ganando también posiciones, ya el PRI está en algunos estados retomando fuerza y justo esta noción de Augusto Monterroso, reitero, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Alejandro, Oye, quisiera terminar mi intervención rapidísimo, porque Claro, estoy claro. escribiendo un artículo, ¿no? Sobre efectivamente este regreso del PRI, ¿no? Porque tiene sus acepciones completamente. Yo viví muy de cerca las elecciones de Pachuca Hidalgo, porque justo mi profesor de la universidad era Y un candidato estado muy a cerca, ¿eh? presidente, Hay que decirlo, un estado muy cerca de la ciudad. muy cerca de la ciudad y aparte muy importante para Hidalgo, ¿no? Y vimos una serie de verdad de conductas deplorables completamente de la máquina que es el PRI, ¿no? Obviamente por todo el expertise que tienen. Yo decía, todos venimos del PRI, pero no todos tenemos las mismas mañas. Y con eso termino. Buena esa, Javi, efectivamente. Continúa. Continúo. Bueno, pues entonces, pues este artículo, ¿no? Menciona efectivamente, pues todas estas cuestiones específicamente en el gobierno de Pachuca, ¿no? Que se dieron. Es un grupo antorchista, por ejemplo, que retuvo al candidato de Morena, al doctor Pablo Vargas, ¿no? Y aparte, pues, reparten panfletos así con, fíjense, bien interesante y me agrada mucho porque como que analizas la política que tiene el PRI y muy mañosa la política, pero repartían volantes, ¿no? Con el logo de Morena y así como logueado como el candidato, pero decían, como estamos en austeridad, le vamos a pagar menos a los policías. Como estamos en austeridad, de verdad, o sea, apañándose las ideas de Andrés Manuel, pero de manera negativa. Y lo repartían como si fueran pues de Morena. Lo que sucedió obviamente es que hubo al principio una diferencia porcentual muy baja y justo hoy el candidato, el doctor Pablo Vargas, va a reformular otra vez pues esta apelación a los órganos pues electorales, pero la verdad es que es Los tribunales. deplorable, o sea, cuando me hablan a mí del regreso del PRI, yo les digo, de verdad, o sea, analicemos un poco cómo estuvieron las elecciones, porque solamente analizando cómo estuvo eso, podemos, o sea, es que de verdad me parece increíble que digamos el regreso del PRI, pero bueno, o sea, No, puede, puede. yo no, ojo que yo lo digo porque es una realidad, ya está sucediendo, ¿no? Y ni siquiera llevamos de transición política, digamos, democrática, por así decirlo, pues no llevamos ni 21 años, ¿no? Estamos en el 2021, pensemos lo de Fox, que lo de Fox fue al final una pantomima, ¿no? No sucedió nada, pues ya sabemos qué desenlace tuvo. Peña Nieto, pues imagínense, ya nosotros de una generación ya con cierta sapiencia, ¿no? Democrática, ¿no? Todavía posiblemente con Fox no estábamos tan empapados en esto, digo, apenas íbamos, me imagino, en la primaria o secundaria, pero ya con Peña Nieto, pues ya nos tocó, por ejemplo, casos impresionantes, ¿no? Deja tú la Casa Blanca, Ayotzinapa, ya nos tocó lo grueso de la corrupción del PRI, entonces eso es lo que no tenemos que olvidar jamás. Aquí nos hacen un comentario y me gustaría leerlo porque agradezco siempre a las personas que puedan estar participando en el Facebook Live. César nuevamente nos comparte un comentario que dice, puedo afirmar lo de la participación indígena en las pasadas elecciones. Mi familia es originaria de un pueblo en Oaxaca. En años pasados el PRI y el PAN llegaban a amenazar para conseguir votos y desde la visita de Andrés Manuel tuvo un cambio de paradigma en cuanto a la visión política. Esto es, me imagino que ya no los iban a presionar ni el PRI ni el PAN, porque ojo, estos cacicazgos regresan pues por los suyos, ¿eh? El PRI al final siempre fue un gran cacique, ¿no? Corporativista al final del día, esto ya pues los que estudian ciencia política lo sabrán un poco más, este corporativismo que existió, esta institucionalización con respecto a los sindicatos, ¿no? Si eras parte del sindicato técnicamente tendrías que ser parte del PRI y viceversa, esto fue impresionante, todo esto incluso pues con estas grandes sindicatos que ya conocemos, ahí con esta Laquina, en fin que no nos vamos a meter en eso, pero ¿qué pasaría? De hecho, aquí está también una cuestión. Dice, vivo en Chimalhuacán, otro comentario, un municipio cerca de la Ciudad de México dominado por Antorcha.
es muy común que nos traigan trípticos y panfletos con campañas antimorena, y si el PRI sigue dominando el Chimalhuacán, es porque las personas siguen dando su credencial a cambio de una despensa sin pensarlo dos veces. Mira que lo están diciendo en el chat, no me estoy sacando yo ninguna información de la manga. Entonces, imagínate tú que llega alguien y te ofrece una despensa y te dice, pues préstame tu credencial, ¿no? Incluso, pues no la original, una copia, porque todavía dicen, no necesitas ser la original, préstame una copia o lo que sea, y te doy una despensa, te doy un rotoplas, te doy un voucher, te doy lo que sea, o las famosas tarjetas rosas, ¿no? Que en su momento pensó Que nunca dar en tuvieron algo, dinero. que nunca tuvieron dinero, pero ahí estaba. Entonces, la arena política, y esto ya está con respecto a ciertos pensadores interesantes, la arena política nunca es igual, siempre es desigual. ¿Quién ofrece más, quién ofrece menos? Al final la política siempre tiene que ver con palabras. Hay quienes siempre me recriminan que a todo le digo demagógico, pero son prestidigitadores. Los políticos son prestidigitadores, y cuando se saben descubiertos en sus artimañas, entonces, no, es que lo hicimos por el bien común, lo hicimos por el bien general. Y claro, se auspician con esta voluntad del todos. El pueblo es sabio, el pueblo es, ¿cómo decías, Carlos? El pueblo es sabio y justo. Entonces, pues ellos nunca erran. Como el pueblo lo es todo, nunca erran. El pueblo soy yo, el pueblo somos todos. Alejandro, tu comentario. Alex. Perdón, creo que se cortó. ¿Me puedo repetir? ¿Qué pasó? No, que si tenías un comentario, Sí, porque ya casi estamos... Sí, tengo muchos. Pues muchos. aviéntatelos. Yo no sé en qué momento pasamos a hablar de las consultas a todo el mapa político de Hidalgo. Bueno, Sí, cuestiones de la conversación, ¿verdad? No, Cuando ya no se tiene más que decir. lo que pasa es que estábamos Ahora, interaccionando con respecto a la avenida del PRI. Yo leí un microcuento del maestro Augusto Monterroso, y por eso empezamos con lo de Hidalgo, porque el PRI al final del día está retomando fuerza, ¿eh? Porque, ojo, el PAN hoy no se sabe nada del PAN, es la realidad. Deseado, Anaya, que quería salir, hoy vuelve completamente irrisorio con estos videos patrocinados en otras plataformas digitales, en fin, pero te echamos. sí, bueno, yo lo que quiero decir es, alguna vez tuve un profesor de filosofía del derecho que dijo, yo no creo en la democracia, deberíamos existir en un mundo de aristocracia. O sea, todo el mundo se le fue encima y dijo, ¿cómo puede decir eso, profesor? ¿En qué cabeza cabe? Y yo la verdad me sumo a ello, digo, en ese momento dije, ¿cómo puede ser posible? Pero es que de verdad, cuando empiezas a ver tanta cosa, o sea, a veces me pongo a pensar, pues creo que el loco no estaba tan loco. Bueno, O sea, que si el PRI, que si Morena, que si te vendes por una despensa, que si no te vendes por una despensa, o sea, pues realmente, pues digo, o sea, a final de cuentas todo el mundo se anda echando ahí la bolita y pues todo el mundo llega a ser bien ignorante, ¿no? Como fue el voto cascada. O sea, el voto cascada más por querer cambiar el mundo, las instituciones, el paradigma y lo que quieran. O sea, el voto cascada, pues, por ejemplo, hablo por mí, por mi distrito. O sea, llegó aquí una diputada local, Elba Aldana, o sea, mi distrito del Estado de México. Entonces, ella en 3 años, 3 iniciativas de ley, 3 y una fue rechazada. O sea, y anda por toda la comarca, ahí en una lancha, bueno, en una troca ahí recogiendo llantas, y dices, bueno, pues el cambio que México esperaba, ¿no? O sea, pues muchas gracias. Entonces, pues digo, en este momento, la aristocracia, pues no se oye tan mal, ¿verdad? O sea, si tanto me voy a desgarrar las vestiduras por si PRI, por si PAN, por si Morena, y al final de cuentas llega un voto cascada y me vienen a hacer 3 iniciativas, 2 sin sentido y una rechazada, para recoger llantas, pues eso cualquiera, ¿no? O sea... Oye, Alex, pero ¿qué tipo de aristocracia buscarías? ¿La aristocracia meritocrática o la aristocracia académica, meritocrática también, alguien que sepa realmente qué está haciendo, porque pues es mucho lo que pasa, y es lo que está pasando, o sea, pues también, o sea, en los legisladores que también ya aprobaron, regresando al tema de las consultas, porque nos estamos desviando, hace 2 días aprobaron la consulta, o sea, y es como de, bueno, pues si ya lo dijo la Suprema Corte, o sea, pues qué me puede esperar de los ignorantes, de los diputados, ¿no? O sea, pues ya qué, ¿no? Entonces, Alex como que se ha desenamorado de la democracia en México, ya le dijo a los 500 diputados federales ignorantes. Yo estaría de acuerdo también, aunque no metería a todos en el mismo saco, hay otros más ignorantes, eso sí hay que decirlo. Hay gente muy ignorante, pero dentro de tantos ignorantes hay menos ignorantes unos que otros, sí hay que decirlo. Ahora, los ignorantes vénganse pues para legislar bien, ¿no? Bueno, o sea,
hay que decirlo. Yo estoy de acuerdo contigo, tal vez no de volver a un sistema de gobierno aristocrático, porque ya hemos visto en qué sucede, ¿no? La manera tergiversada o corrupta de la aristocracia, según algunos autores como Montesquieu, pues es la oligarquía, pero hoy tenemos ya oligarquías, ¿eh? Eso hay que aceptarlo, hoy existen oligarquías, entonces, pues digo, que la oligarquía se pueda construir como aristocracia tal vez en una cuestión meritocrática, podría ser, pero no lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Carlos? Arrójanos un poco de luz a esta discusión. Por cierto, quiero comentarles que nos estamos acercando al fin, entonces, igual si quieren por ahí pensar algunas conclusiones antes de eso, pero Carlos, te cedo la palabra. Claro. No, interesante, ¿no? El contexto que estamos viviendo. Yo igual quiero regresar un poco al tema que hoy nos juntó a debatir, ¿no? Y de hecho, rescatando el nombre, ¿no? La consulta que no debió ser, ¿no? ¿no? Ya desde un inicio se planteaba que no debía ser, porque habíamos debatido que lo más probable el derecho formaba que era constitucional. Y vuelvo a regresar, es constitucional ahora porque, como ahorita, como decía Alejandro, que le dije, ya no es contra expresidentes, exfuncionarios para que pueda, o sea, todo un enredadero que le quita la iniciativa, ¿no? Entonces yo sí lo separaría solamente como un ejercicio de consulta, de ciudadano, de democracia, solamente como eso, porque como bien lo decía Alejandro, después de esto vamos a ver cuál va a ser el proceso judicial que vincule esta encuesta, esta pregunta, que la vincula a un proceso que diga, gracias a esta pregunta se detuvo a ¿no? Entonces no lo va a ver, de hecho no lo va a ver. Entonces, si lo vamos a ver como un tema democrático, hay que verlo desde que fue un proceso que por primera vez se planteó y que se va a hacer, ¿no? Y vamos a ver cuál es el resultado. Vienen las próximas elecciones, que también va a ser un tema bien, bien interesante que tenemos para otro panel. Sin embargo, yo hay desacuerdo, y lo entiendo, y lo entiendo la postura de Alejandro y también Manu, que como jóvenes a veces nos sentimos frustrados el ver quién están tomando las decisiones y quién está en el poder, ¿no? O quién está... Yo no me siento frustrado, ¿eh? Eso No, hay que decirlo. Decepcionado yo sí. Bueno, porque yo acepto mucho la tesis que cada pueblo se merece el gobierno que tiene. Estoy muy de acuerdo con ello, ¿eh? Yo frustrado no tengo nada. Puedo criticar lo que es distinto. Claro, no, está bien. Entiendo. Yo diría, bueno, yo en particular, decepción, claramente. Pero eso pasa porque no hemos entendido, porque tenemos una temprana democracia, así decirlo, desde como se puede plantear desde principios de este siglo y la última década del siglo pasado, estamos transicionando hacia una democracia que ni siquiera podemos decir que somos democracia, estamos en una consolidación y poco a poco estamos trabajando. Por ejemplo, ahorita hablabas del corporativismo, el tema del sindicato, apenas se formuló una reforma laboral para que los sindicatos tengan vida democrática, ¿no? Entonces hay que también estar, pero sobre todo hay que entender que las democracias fuertes se crean desde democracias pequeñas, es decir, si no conocemos ni siquiera quién es nuestro diputado local, ¿no? Obviamente nosotros lo podemos conocer, pero hay personas que no sabemos, oye, ¿quién es tu diputado local? No, pues quién sabe, ¿no? Y votaron por él. Entonces, si yo lanzara la pregunta a los que estamos aquí, ¿cuántos años democráticamente hablando tiene México? ¿Cuántos responderían? Digo, no hay respuestas correctas, pero claro. ¿Cuántos dirían? Carlos, ¿cuántos años dirías que tiene México de democrático? No, aproximadamente tiene, desde un proceso, va a cumplir las 2 décadas apenas de democracia, ¿no? Porque yo sí considero que fue un avance importante. Del 2000 claro, para... sí, no, y se puede, y no solamente fue un avance interno, fue muchos factores externos los que han influido para que México llevara la democracia. Te regreso la palabra, Carlos, pero me gustaría que respondásemos todos. Javier, ¿tú cuántos años de democracia crees que existan en México? Realmente. Realmente, sin duda, 3 años. 3 años. Y lo digo porque el cambio de régimen no implica una democracia, porque el PAN, como decían, era un partido satélite y lo que hizo es llegar al poder, pero quien dictaba las órdenes era el PRI. Entonces eso no era una democracia. Tenemos 20 de Carlos, 3 de Javier. Ale, ¿tú cuántos dirías que tiene México como democrático? Pues es que a final de cuentas todas las respuestas van a ser subjetivas, ¿no? O sea, para Polinar son 3 años, para todo el mundo es todo el mundo. Entonces, desde mi subjetividad, pues digo, bueno, desde que se instaló el sistema de partidos. No sé cuánto es, pero pues ya lleva más de 20. Desde ese día hay democracia. Mira, ninguna de las respuestas va a ser igual. Yo diría que 6.
en el 2014, por ahí de abril, recuerdo que se crea el INE, ¿no? Entonces, desde que el INE es autónomo, para mí podríamos decir que desde que existe un verdadero árbitro en las elecciones, yo diría que existe vida democrática en México. Hay quienes efectivamente dirían, no, desde que se crea el sistema de partidos, hay quienes que te podrían decir desde que se crean los diputados de partido, ¿no? Para hacerle contrapeso, los plurinominales que hoy se llaman, etcétera. No lo sé. Yo diría que desde que hay árbitro, hay un sistema democrático del 2014 para acá, que son 6 años, en abril. Pero bueno, hay distintas concepciones de qué México es democrático o no, pero si no, ojo, nótese algo, muchas personas dirían que del 2000 para acá, como que del 2000 hacia antes, todos sabíamos que quien votara o no votara, el PRI ganaba por una cosa tan absurda como el 99.99% de los votos, ¿no? Eso es absurdísimo, pero bueno, existió y va a existir seguramente si regresa el PRI. Carlos, te regreso la palabra, sí, perdón. Ojo, yo aquí, obviamente son pequeños pasos que se han dado, ¿no? Y desde la creación del IFE, corrupto o no, pero ojo, es declarado un derecho, el derecho al acceso a la expresión política, es un derecho humano, entonces ahí no lo puedes negar, y no solamente es porque lo hemos conquistado como mexicanos, porque se ha conquistado a nivel mundial, un derecho que tenemos todos para participar en la vida política. Por eso soy muy en contra de la aristocracia, porque por más que alguien pueda ser letrado, también no puede ser que conozca de política solamente porque conoce de leyes, ha leído a diferentes, ¿no? Claro ejemplo está Andrés Manuel López Obrador, ha ganado popularidad porque conoce todo el país, tantos años ha conocido tanto el país, ¿no? Bien pudimos haber dicho, ¿no? El más letrado... No, bueno, el más letrado, pues podríamos haber dicho, era Naya, ¿no? Y se fue a dar clases, pero no tenía nada de... Porque sabemos que para la política se necesitan diferentes, entender, tener el contacto con la gente, que la gente se sienta representada. Entonces, esa es parte importante, pero yo creo que aquí hay que construir pequeñas democracias para que podamos estar hablando. Y por eso es que aplaudo que se haya llevado ese ejercicio de consulta ciudadana, que espero en siguientes sea la propia iniciativa ciudadana quien ponga esas preguntas en la mesa, no el presidente ni el Congreso, sino la propia iniciativa. Y no solamente la que siempre conocemos, ¿no? La de nuevas iniciativas, porque ¿qué caemos? Vamos a caer en las mismas caras, ¿no? ¿Quién está en el nuevo partido? El Bester Gordillo. Sí. Bueno, ¿Quién quería estar en el partido nuevo de Felipe Calderón? Y otra vez, otros más. Ya basta, ¿no? O sea, tenemos las suficientes herramientas para poder integrar a la ciudadanía de diferentes rostros, ¿no? Que sí existen iniciativas desde la sociedad civil. De hecho, claro, ahora me surge la ley Chambeando Ando, que impulsa Diana Barrios, justamente para regularizar al comercio ambulante, ¿no? Pero pues está parada en el hoy Congreso de la Ciudad de México, primer Congreso de la Ciudad de México, está parada la iniciativa. Entonces, digo, las iniciativas existen, las firmas ahí están, pero por cierto, un diputado local, Temístroque, pues las había dejado pues ahí abandonadas, ¿no? Entonces, pues no pasó nada. Antes de llegar a conclusiones, me gustaría leer el último comentario que nos han dejado en el Facebook Live para darle parte a todos. Raúl Cristóbal nos pregunta, ¿qué tanto nos alejamos de la dictadura? Me imagino que habla de la dictadura hegemónica del PRI, ¿no? Bueno, que no es dictadura, más bien es un partido hegemónico. Dice, en una democracia los ignorantes también son escuchados y los que no aportan. La democracia empieza cuando todos han participado, nos pregunta. Entonces, son dos preguntas, les damos contestación y nos vamos a conclusiones. La primera es, ¿qué tanto nos alejamos de la dictadura? La segunda, la democracia empieza cuando todos han participado. Comienzo contigo, Javier. Sí, bueno, respecto a si la democracia empieza cuando todos han participado, la respuesta es que no. No se puede, lo que sí debe garantizar la democracia es que tu voto valga lo mismo que el millonario, que el empresario, y eso es la democracia, justo, el poder de ti como persona, de poder votar al igual que cualquiera por tu gobernante. Y en ese aspecto creo que la democracia no empieza cuando todos han participado, empieza cuando una mayoría, en un principio de mayoría, elige de manera democrática, ¿no? Voto por voto, pues a su representado. Y dice, ¿qué tanto nos alejamos de la dictadura? En una democracia los ignorantes también son escuchados. Pues en una democracia sólida,
y en la democracia como es en la que es México, pues mira, tú puedes ignorar, porque la ignorancia puedes ignorar lo que quieras. Lo que sí es que tu voto va a valer lo mismo. Y ese es el valor de la democracia, justo. Por lo que yo diría que sí, los ignorantes de muchos temas son escuchados y son baleados igual que cualquiera. Y si nos alejamos de la dictadura, no nos alejamos de la dictadura porque la dictadura, bueno, en primera no ha sido una dictadura, efectivamente ha sido un partido hegemónico, pero este partido hegemónico está eh, tan adentro de las entrañas de la política mexicana que incluso dentro de los nuevos partidos, incluso dentro de Morena, incluso dentro de cualquier partido, las ideologías del PRI siguen permeando. Entonces, no nos hemos alejado, al contrario, estamos mucho más cerca, incluso más cerca de lo que piensan, ¿no? Toda esta migración que se hace a Morena, y por eso es que digo que no nos hemos alejado de este partido hegemónico que es el PRI, pero sí nos han dado un verdadero sistema de partidos en el cual podemos sufragar nuestro voto. Ok, como que se vuelven más latentes los derechos, se vuelven más latentes los derechos, sin embargo, son derechos que en gran medida están corrompidos, ¿no? Como que se encuentran revestidos de todo menos de lo que deberían de ser, ¿no? Digo, cosas por ahí. Alejandro, te cedo la palabra, muchísimas gracias. Perdón, ya para conclusiones. No, estamos contestando las dos preguntas que nos hicieron en el chat. La primera es, ¿qué tanto nos hemos alejado de la dictadura? Bueno, no recuerdo ahora bien la pregunta, ya la tengo aquí. ¿Qué tanto nos hemos alejado de la dictadura? Sí, está bien dicha. Comenta Raúl Cristóbal, en una democracia los ignorantes también son escuchados y los que no aportan. La otra pregunta es, ¿la democracia empieza cuando todos participan? ¿Qué dirías tú, Alejandro? Pues, o sea, tampoco soy tan fatalista, yo tampoco creo que haya una dictadura, también hay otros órganos del poder, otros poderes del Estado bueno, pues que hay que defenderlos, hay que tener su soberanía, hay que tener su autonomía para que puedan funcionar libremente sin intervención de otros, sin intervención de otras relaciones transversales de poder, por lo cual yo no creo que haya una dictadura, y hay que luchar pues, para que no lo haya, ¿verdad? Porque, pues, o sea, decimos no hay, pero pues quién sabe el día de mañana, ¿verdad? Ahora, la democracia donde los ignorantes son escuchados, sí, coincido con Javier. Realmente creo que de los valores de la democracia más rescatables son el mismo poder del votar para una persona pobre, para una persona rica, para una persona ignorante, para un negro, para un blanco, para un gay, para una lesbiana, para un transexual, para un pansexual, da igual. O sea, creo que es algo muy valioso de la democracia. Pero Sí, de hecho, ahora analizando también. Por eso la misma Constitución no pone tantos candados para poder ser diputado o senador. Técnicamente cualquier mexicano puede ser diputado o senador. Esto es, no te piden credenciales así como ser un doctor o ser un postdoctor, ¿no? Para que exista una representación total. Una persona con una descendencia indígena puede llegar a ser diputado sin ningún problema. Entonces, eso es muy positivo. Ahora, la pregunta me parece de Cristóbal va más orientada hacia, al final del día en la democracia todos participan, aunque no estén conscientes de esa participación. El no votar, ojo, porque esto es una idea muy interesante, el no votar es una elección. El no votar es la elección de no hacerlo, pero ya elegiste no ir a hacerlo. Entonces, el no votar incluso es una elección democrática. Eso hay que entenderlo también. El voto de castigo le decían, pues, ¿por quién voto? Pues por el menos peor, ¿no? Hoy eso ya es moralmente no válido, porque bueno, ya quién es el menos peor, pues es muy difícil de saberlo. Pero ¿tú qué consideras? ¿Hemos avanzado, digamos, de este régimen hegemónico? Vamos a decirle hegemónico y no dictatorial, porque lo dictatorial, pues al final se asocia más con un tema del tema del ejército en el país. Se me fue ahorita la palabra. Militarización, ya recordé, la militarización del Estado, ¿no? Con este golpe de Estado que se puede dar hacia la cuestión democrática o de las asambleas por parte de un cuerpo organizado o armado del mismo Estado. Entonces, ¿tú consideras que hemos pasado de lo hegemónico a un partido más, a un sistema de partidos pluralista, a un sistema de partidos en donde todas las ideas puedan ser, pues de alguna manera argumentadas, consensadas, o crees que estemos perdidos y sigamos en un partido hegemónico, llámese hoy Morena, porque podemos cambiarle de nombre, ya no es PRI, ahora es Morena, y los demás partidos pues simplemente son satélites? ¿Tú qué piensas al respecto? Creo que por ahí va la pregunta.
A ver, primero que nada, pues yo considero que es un grave error que todos tengamos representatividad y todos si no tenemos la mínima capacidad. Claro ejemplo, yo creo que llegó el Mijis, claro ejemplo, mi diputada local, que pues, más anda de adorno ahí tomándose fotos en el Congreso. O Y sea, ¿tú sí crees que debería de haber candados? ay, claro, pero por favor, o sea, llegan y no saben ni qué es el IRASPI, no saben cómo buscar una iniciativa en el sistema, no saben legislar, no saben metodología jurídica, no saben lógica, no saben nada. O sea, realmente hay mucha ignorancia y cuando estás en el Congreso hay muchísima ignorancia y es cuando dices, ¿dónde se están yendo todos los impuestos que pagamos? O sea, qué tristeza, la verdad. Y que anden Pero reformando ahí también, haciendo justo reformas de puntos y comas. O sea, eso no es hacer trabajo legislativo. yo entiendo lo que planteas, pero justo acabamos de abrir la caja de Pandora, lamentablemente casi en el cierre. Yo creo que no existan demasiado candados es positivo, porque técnicamente cualquier minoría puede estar representada, ¿no? Entonces yo creo que Ah, sí no, es. pues es que si la minoría está representada por alguien que sabe, pues lo aplaudo, ¿no? Pero es que si la minoría está representada por cualquier hijo de vecino que dijo, hoy quiero ser diputado, me levanto, soy sonriente, me uno al mejor partido, gano y no hago nada en los 3 años que soy diputado, pues ahí está la cosa, ¿no? O sea, si los pueblos, o sea, es que mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo La rápido. culpa no Pueblos es de las indígenas, reglas del juego. representatividad, ejemplos claros en Frosina Cruz. O sea, muchísimas mujeres como Frosina Cruz hay, existen. Pero si llegan personas que por el simple hecho de ser persona indígena, que no, pues perdóname, no tienen la capacidad, pues, o sea, pues ¿de dónde? O sea, yo creo que en todos los estratos sociales hay personas muy, muy, muy capaces, muy competentes, muy, o sea, que pueden llevar el cargo, pero el problema es que pues se van los que menos saben, o sea, y los más ignorantes, la verdad. Tienes mucho sentido, en eso no critico. Lo que no critico es lo que dices, que la política, digo, yo lo puedo traducir, la política es uno de los campos en donde no importa si sabes o no, te puedes meter. No es como, por ejemplo, una profesión. Si yo no sé nada de medicina, pues no puedo operarle a alguien el corazón, simplemente lo voy a matar, no lo termino de abrir cuando ya está muerto, ¿no? No puedo, por ejemplo, en química, hablando de química, pues no puedo yo mezclar el reactivo B y pensar que me va a salir oro, ¿no? No, hay cuestiones que no son así. Y en política, no, en política yo puedo hacer casi cualquier cosa y soy político, ¿no? Entonces ya, pero ojo, hay que separar dos cosas. Una cosa es ser político, otra politólogo. Entonces, lo que aquí estamos tratando de ser es politólogos, internacionalistas, abogados, ¿no? Tener una visión un poco más argumentada, aunque bueno, a veces la euforia resalta y pues se nos sale lo más subjetivo de nosotros. Pero Javier quería participar, Javier. Sí, la verdad es que me salta mucho esto, sobre todo por la forma en la que México está inmerso. O sea, una representación, yo coincido completamente con Musaleno respecto a que estos candados lo que promueven es la pluralización de un país que es efectivamente pluricultural y multicultural y diverso. O sea, y me parece que a veces obviar lo que ha pasado no nos hace ver un panorama un poco más reducido. Recordemos, por ejemplo, que en el 2018 hubo una candidata a presidente indígena. Estaba Marichuy, por ejemplo, ¿no? Marichuy que representaba una gran parte de la población. Ahora, ¿tiene muchos problemas la representación fiduciaria o la representación por espejo? Pues sí, tiene muchos problemas porque justo la falta de preparación implica que no haya una productividad buena de los legisladores. Pero atendiendo al principio básico de la representación y una representación por espejo o una representación fiduciaria o por mandato o como sea, finalmente esa representación lo que hace es representar un sector de la población que está eligiendo a su representante. Por ejemplo, yo, No, pero a mí eso creo que lo entendemos ahora mismo todos, Javier. A mí lo que me parece bueno que diga Alejandro es que digas, bueno, de 500 diputados teníamos 450 deleznables, 450 ignorantes, ¿no? Cuando deberían ser los menos. Eso es lo que entiendo. a ver, Ahora, pero los espérame, pocos... con esta lógica de decir ellos deberían de ser los menos, entonces ¿qué? ¿Nuestras minorías deberían ser los menos? Es que no es, a ver, no es posible que nos planteemos esto. O sea, por eso es que existen Pero asesores creo que legislativos, no es por eso es que cuestión, los politólogos formamos parte de importante, por eso es minoría. que los abogados forman parte de la Cámara y de los grupos asesores de los legisladores, porque Eso sí. finalmente quien representa, yo sé las necesidades de mi comunidad, un indígena sabe las necesidades de mi comunidad, un gay que sea legislador sabe las necesidades de la población LGBT, y no creo, por ejemplo, se habla mucho de la legislación de los jóvenes, ¿por qué no hay jóvenes en la Cámara de Diputados? Los jóvenes sabemos
tenemos los problemas que tenemos los jóvenes? ¿Por qué los adultos legislan en torno a jóvenes? Ah, bueno, entonces porque los jóvenes no sabemos, no nos representen en los órganos legislativos. Yo creo dos cosas. Yo creo dos cosas. Uno, no tiene que ver con minorías, más bien con capacidades. Ahí estoy de acuerdo con Alejandro. Ya si estás en el cargo de elección popular, bueno, pues mínimo dedícate a estudiar el tema. O sea, hay diputados, y así lo hay, legisladores que no saben absolutamente nada del tema y llegan flor de piel a decir lo que se les ocurre. Eso es real. Sí, a ver, entiendo ese punto. Lo que sí también comparto contigo mucho es que no debemos de meter a todos en un saco. Hay excelentes legisladores dentro de la Cámara de Diputados. Hay doctores de verdad que se la rifan y tienen unas iniciativas buenísimas, pero la realidad, o sea, yo no comparto con Alejandro esto porque justo la representación... Con la mano de los dedos, amigos, o sea, pero contados, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, es más, ármate un congreso, si quieres, de mujeres, de LGBT, de pueblos indígenas, y que funcione y que sean las personas más capaces. O sea, creo que es lo más aplaudible que podríamos hacer. O sea, si tú quieres. Pero, o sea, yo no estoy hablando de la representación de las minorías. O sea, yo digo, a fuerza tienen que estar representadas, porque como tú bien lo mencionas, y estoy completamente de acuerdo contigo, que ellos más que nada, o sea, dependiendo de qué óptica lo veas, son las personas que saben sus problemas, sus necesidades, hacia dónde vamos, y nada mejor que esas personas son las que pueden hacerlo. Un claro ejemplo son las personas que hablan, las mujeres tan feministas que hablan de que las leyes están hechas desde la óptica masculina y que no abarcan el feminismo. Y esto me costó entenderlo, pero ahora lo entiendo y lo comprendo. O sea, la legislatura no tiene una óptica de género, no tiene una óptica de perspectiva de género, lo cual debe ser modificado. Pero, o sea, si tú pones a la mujer más feminista que tú quieras, a la más feminista que cursó la primaria, que no sabe cómo hacer una iniciativa de ley, que solo quiere andar ahí en el grillero y quemar el Senado, o sea, pues dices, bueno, pues entonces, ¿de qué me sirve tener un órgano del Estado que debe ser para gente competente, cuando puede, no sé, escoger a otra persona que sea la más competente, que tenga las mejores herramientas metodológicas de investigación y de proyección? O sea, yo creo que ahí es donde debería haberse la diferencia. Sí, pero ¿sabes qué? Que lo que menciona Musaleno es muy cierto. O sea, el pueblo se merece lo que elige. O sea, los gobernantes que tenemos, pues nos lo merecemos porque finalmente nosotros fuimos los que los elegimos. Y entonces debe de haber, por eso es que mencionamos esta cuestión de la politización y demás, porque buena o mala, finalmente nos empezamos a dar cuenta quiénes son nuestros legisladores que, por ejemplo, han presentado una propuesta de iniciativa en 3 años, por ejemplo. O sea, es de verdad terrible y deficiente el trabajo que hacen algunos de los legisladores. No todos, pero yo sí creo que la democracia no nos da, de verdad, la democracia que tenemos no nos da para tener, por ejemplo, a esta, yo diría, un órgano legislativo aristocrático, ¿no? De los mejores, porque... Sí, no nos da. O sea, no nos da porque... Mira, yo creo que podríamos comenzar por investigar quién asesora a los legisladores, porque de ahí parte el problema. Si los que asesoran a los legisladores son una bola de personas deleznables, pues entonces ahí está el problema, porque los asesoran mal, los están asesorando mal. Entonces, yo digo, y siempre planteo, por ejemplo, pongo el claro ejemplo del diputado Sergio Mayer. Sergio Mayer llegó a para mí, una de las más importantes, que es la de cultura, y bueno, ya estaba ahí, que no sé qué tanto, pues yo hubiera propuesto como colega, como amigo, pues que se revistiera de personas a su lado, de que supieran de cultura, que los están acompañando para proponer cosas fuera de primerísimo orden, pero no sucedió eso. Los asesores de Sergio Mayer en su momento eran deleznables, ahora no sé tanto están tan bien o mal, pero bueno, a mí me parece impresionante que estas personas que tienen las facultades para decidir quién los apoya, pues decidan que los apoye, como dice, no recuerdo si lo dijo Alex Medrano, el hijo de vecina, ¿no? ¿Cómo comentaste, Alex? Una frase muy, muy popular. El hijo de vecina, ¿no? Una cosa por el estilo. Aunque el hijo de vecina pueda apoyar, pues no va a apoyar de la mejor manera. Entonces, Carlos... Y es que por más buenos sentimientos que tengas, por más deseo de acabar con la corrupción, por más deseo y bonitos pensamientos que tengas de vamos a revolucionar, fuera la corrupción, viva la 4T y lo que tú quieras, o sea, pues por más que lo quieras decir, pues no va a funcionar, o sea, no va a funcionar, no va a servir si no tienes las capacidades y si no te rodeas, como bien lo dice Musaleno, de la gente capaz para hacerlo. Y eso déjame decirte que desde los debates que se dan antes de que llegues a ser candidato, pues los candidatos dicen, no, pues voy a ser diputado, pues no sé ni qué va de ser un diputado. O sea, dice, voy a acabar con el narcotráfico, ¿no? O sea, pues ¿cómo, no? O sea, voy a hacer esto, ¿no? Pues ¿de dónde? Esa es una política pública, tú no puedes hacer políticas públicas. O sea, eso es parte del Ejecutivo, más que nada. O sea,
es ahí donde empieza esta ruptura que hemos estado hablando. Impresionante, la verdad. Me parece muy digno lo que los tres han planteado, pero antes de irnos a conclusiones ya, porque el tiempo apremia, Carlos, un último argumento, un último comentario al respecto del tema que estamos circulando y nos vamos a conclusiones. Claro, yo quería rescatar, o sea, de la pregunta que nos habían hecho llegar por Facebook, que contestaron Javi y Ale, creo que comentaba de cuándo empieza la democracia, cuando participan todos o cuando el ignorante puede participar o no. Yo creo que la democracia implica que tú tengas el derecho, que nadie te niegue el derecho a participar, primero. Como tú bien lo decías, si yo tengo el derecho a votar, voto o no, ya estoy ejerciendo esa acción. O sea, el no votar también es parte de participar de una forma, ¿no? El decir, yo no confío o yo no quiero ejercer ese derecho. Pero desde que tienes instituciones y un gobierno que te ofrece el derecho a la libre expresión, al no votar, al votar, perdón, o al elegir a tus representantes, desde ahí comienza la verdadera democracia, porque si no las tenemos esos derechos, pues aun por más que participemos y nos repriman, entonces pues, porque antes podíamos decir, tenemos ese derecho y nos reprimen, entonces no existe la democracia. Si ahorita hay derechos y por más así pueda haber tiendas fantasmas protestando en el Zócalo, pues esas tiendas fantasmas tienen su derecho y nadie se los puede quitar. Y es más, aunque tú no estés acorde con que estén esas tiendas fantasmas ahí, pero si tú ves que las reprimen, yo voy a criticar porque tengo el derecho, porque ese derecho que tiene él, yo lo tengo, y yo no quiero que si se lo violan a él, me lo van a violar mi derecho a mí, ¿no? Entonces hay que ser importantes que la democracia no es solamente la que tenemos yo como persona, sino las que tienen los demás, y hay que defenderla. Y el tema de la dictadura... Hay que defender la capa y espada. Claro, y yo sí lo defiendo. Sí, y yo soy fiel creyente, y porque lo he estudiado y he tenido la oportunidad, porque eso es claro, hay que tener la oportunidad, no cualquiera en este país tiene la oportunidad de estudiar y de prepararse para ser un digno representante de la política, ¿no? O sea, no cualquiera, ¿no? O sea, si habláramos de un país donde todos tenemos el acceso y tenemos el privilegio y el de podernos preparar y ser los, ¿no? ¿Qué más quisiera que nuestro nivel educativo, simplemente alfabetización en nuestro país, tuviéramos acceso todos? Porque hay personas, los indígenas votaban en el PRI porque se guiaban hay estudios, se guiaban por la bandera del PRI, que decía, bueno, yo voy a votar por la bandera de México, y no sabían ni siquiera hablar español porque ellos hablaban su dialecto, ¿no? Entonces, esa es parte importante también de entender que la democracia, pues, es algo que tal vez no lo acabamos de entender y es muy difícil, y no lo hemos, me incluyo, no lo sabemos aprovechar al máximo, pero son avances, hay que recordar que son avances, y yo sí veo que podemos una dictadura de las personas la aristocracia para mí es una dictadura de los que simplemente si regresamos a la dictadura, a la aristocracia, a la meritocracia que por ejemplo tenía la antigua Grecia, que no es la misma democracia que tenemos en los países occidentalizados ahora, pues no podían estar mujeres, ¿no? No podían estar esclavos, no podían estar... Bueno, y hay que decirlo, ¿no? Hay que nivelizarlo, ¿no? Muchos defendemos la aristocracia de los clásicos, pero al final hay que aceptar que solo podían participar de la democracia misma los hombres libres, ¿no? Están excluidos esclavos, mujeres, etcétera, etcétera. Ya, ¿no? Y estos hombres libres tenían los recursos suficientes como para pasarse el tiempo discutiendo sobre este tipo de cuestiones, no trabajaban, ¿no? Entonces, en fin, muchísimas gracias por tu comentario, Carlos. Y ahora sí nos vamos a conclusiones. Tratemos de ser los más parcos posibles porque si no nos van a cerrar aquí la transmisión y también ya nos alargamos demasiado. Empiezo contigo, Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias, José Manuel, y también a Carlos y a Polinar por estar aquí el día de hoy. Creo que es muy enriquecedor. Otra vez siempre lo repito que desde los amplios puntos de vista que podamos tener, o sea, que estemos aquí en sábado a las 5 de la tarde, o sea, creo que es muy, muy aplaudible que jóvenes estemos tan interesados, lo cual siempre me alegra muchísimo. Entonces, pues un abrazo a la distancia, empezando por eso. Y sacando las conclusiones del tema de las consultas, porque ese es el tema principal. Bueno, en primer lugar, pan y circo, ya sabemos el resultado, ya para qué nos esperamos un año,
En ese año, pues, pues les digo a los corruptos que van a enjuiciar, pues vele borrándole ahí los datos de prueba que puedas, los medios de prueba, tienes tiempo, ahí es un trueque con no sé quién, porque pues es como eso no se da, para que no tenga medios de prueba necesarios para que te enjuicien, tienes un año, y si no lo logras, pues siempre podrás irte a Israel, a San Marino, yo creo que está también bien bonito San Marino, y si no, Eslovenia, ojalá que, voy a investigar porque está bien bonito, yo me iría ahí. O sea, tienes un año, pues digo, de aquí en lo que nos organizamos para ver si sí o si no, y que pues, va a ser que sí, ya lo sabemos, pues aprovecha el tiempo. Ahora a los legisladores les digo, ahora que tienen la oportunidad y que vamos a hacer justicia porque me envuelvo en la bandera de México, regulen la parte de el jus puniendi en la parte de delito continuado. Las investigaciones van a salir casi iguales a las de esta Rosario Robles, generalmente van a ser delitos continuados. Esa legislación no está bien, por favor, pongan los mínimos y los máximos de punibilidad necesarios. Tienen tiempo para un año para que pase de la Cámara de origen a la Cámara a la Cámara Revisora, tienen tiempo perfecto, legislenlo por favor, para que ahora sí se haga justicia. Y pues eso es cuanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ti y por tus comentarios, Alejandro. Carlos, te cedo la palabra. Claro. No, igualmente, otra vez, muchas gracias por la invitación. Interesantísimo el tema que pues, nos da para hablar, como siempre, bastante. Espero los que nos puedan ver por Facebook, pues no se hayan fastidiado un poco, pero los invitamos también a debatir. Es parte de lo que hace el trabajo de la red y sobre todo aquí de la coordinación de educación. Y al final, en el tema de participación ciudadana, de la consulta, yo los invito, ¿no? Ya que pasó, como pasó o no pasó, o sea, constitucional, con sus mañas, con la pregunta, a estudiar la pregunta. Si tenemos acceso a redes, tenemos acceso a internet, busquen la pregunta, investiguen y participen. Yo sí participen, se vienen las próximas elecciones, sean observadores electorales, si no quieren creer en ningún partido, que mejor critiquen a todos, critiquen las acciones de todos, pero participen, o sea, traten de involucrarse y de entender que es ahorita el momento, ¿no? No esperemos a que nos repriman para volver a pedir nuestros derechos. Ahí están y debemos de participarlos y ahí está, ¿no? Entonces, queda abierto la red y la coordinación de educación para cualquier asunto y cualquier interés, ¿no? Saludos a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Yo agregaría a participar, criticar, proponer. Ya vamos a pasar al tema de la propuesta. Y ahora sí, muchísimas gracias, Carlos, Alejandro, Javier. Te cedo los micrófonos ya para despedirnos. Sí, pues antes que nada, muchas gracias. Gracias por estar aquí, porque también nosotros, pero también el auditorio que está ahí por el Facebook Live, gracias por las preguntas. Yo terminaría con cambiar el título de esta cosa que hicimos hoy de debatir, ¿no? La consulta que no debió ser. Yo diría, ¿no? Y respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consulta que se va a hacer. Me parece que es muy agradable siempre pues dialogar con ustedes. La verdad, tenemos diferentes puntos de vista, pero yo sí haría un llamamiento a la juventud, ¿no? A los jóvenes, a ser más partícipes de la política, a ser más partícipes de la legislación en torno a nuestros derechos, ¿no? Ahora se viene un tema bien importante para las juventudes, que es pues la Ley General de Juventudes en México, y me parece que es muy importante incidir para que nos den, porque necesitamos espacios legislativos dentro de nuestros congresos, dentro de nuestra Cámara de Diputados, dentro de nuestra Cámara de Senadores, y realmente, sí, pues decidir en torno a políticas que impliquen la juventud. Y personas preparadas, creo que en estas conversaciones y en general en la Red Mundial de Jóvenes Políticos y en otras redes, hemos descubierto que los jóvenes tenemos la capacidad, tenemos la conciencia y tenemos la educación. Tenemos todo para darlo a nuestro país y obviamente a nuestras juventudes mexicanas. Con eso me quedo. Gracias. Pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles a nuestros panelistas, Carlos Olivares, Javier Apolinar, Alejandro Medrano.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que sin duda alguna nos estaremos viendo en otro tema, en otro tenor. Pero bueno, por hoy es todo. Les agradezco a las personas que están en Facebook Live. Muchísimas gracias. Sin duda ustedes, pues no seríamos nada. No me queda más que decirles que hay que proponer, hay que participar, hay que criticar, hay que ser distintos a los demás, hay que serlo todo, hay que vivirlo todo, pero también hay que reinterpretarlo todo. Hoy la pandemia nos va a dar una nueva reinterpretación de lo que hasta el momento llamábamos verdad, pero esperemos que no nos quedemos en esta tesis del maestro Giuseppe de Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie. Hoy todo ha cambiado, en nosotros está que todo cambie verdaderamente. Muchísimas gracias a todos, buena tarde Ale, Javi, Carlos, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.